situazione internazionale non è buona. La situazione dell'acqua non è buona. La situazione quando mi baci non è buona. Ma la più grande sciagura sono gli architetti. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Nazionale non è buono. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Esta noche, ya lo han visto, es Sánchez agotado. Este gobierno está quemado, está más quemado que un ninot de las fallas valencianas, como poco. Ya saben que el esfuerzo del presidente está en haberse convertido en una especie de muñeca de porcelana que no habla sino es que está fuera del país. O por tuit, parece Donald Trump. Ya saben que el espíritu de este gobierno es durar y durar y durar y durar y durar lo que sea, a costa de lo que sea, y les importa nada hacer concesiones. Pero es que, miren, hay tres botones de la destrucción de este gobierno que no dependen de Pedro Sánchez. El primer botoncito de destrucción nuclear lo tiene Villarejo. Villarejo, el comisario Villarejo. Bueno, ya saben que este hombre prometió una entrega definitiva de lo que podía ser la dinamitación de algún partido político español y que prometió hacerlo antes de Navidad. Me da la sensación que sigue en el mismo propósito. El segundo botón de la destrucción nuclear lo tiene Torra, un inestable. Sí, pero lo tiene. Lo tiene porque sus amenazas no son contritas, sus amenazas siguen vigentes y en noviembre tiene que haber un referéndum. Y si no hay ese referéndum, ¡pum!, se acabó. Y el tercer botón, que tampoco depende del señor Sánchez, lo tiene la economía. Y en la economía ha ido muy mal esta semana para Italia y para la deuda italiana. Y quién sabe, advertencias ya las hay del Fondo Monetario Internacional. Presente usted medidas creíbles. ¿Cómo voy a presentar medidas creíbles si aquí estamos preocupándonos buscando el máster con el que hemos mentido o tapando la casa que hemos mentido a la hora de exponer nuestro patrimonio y que resulta que es peor que la de las cantantes? Claro, si uno pierde el tiempo en esas cosas, en impuestos no se le puede buscar coherencia y así vamos. Un día son las rentas más altas, luego con eso ven que no llegan a nada y son las menos altas, luego las medianas menos altas y más altas y acabamos en un lío absolutamente descomunal. El de un gobierno agotado, que por cierto van a ver una foto, ayer se hicieron una foto, no sé si póstuma, de lo que queda del gobierno después de las bajas. Claro, la que se hicieron, como los equipos de fútbol, la que se hicieron al llegar no vale porque tiene ya más tachados. En algunas redacciones, sí, lo he visto, la foto con las tachaduras, ¿no? Han hecho una nueva y también hay que aprovechar el momento porque el presidente ya saben que está con el Falcon que no para. A veces se hace fotos en Nueva York, a veces en Los Ángeles y tal, pero estar en Moncloa poquito. Por lo tanto, ahí están en esa nueva foto oficial del gobierno que a lo mejor pues pasa por ser la foto definitiva y última. Les presento a nuestros invitados porque de esto vamos a hablar a lo largo de la noche con ellos y de su opinión depende que el programa les ilustre y les ayude a formar opinión sobre la situación del gobierno. Triste situación de este gobierno que, por cierto, Sánchez encara el día 23 un momento difícil en el Senado porque va a tener que explicar su tesis doctoral. Bueno, por llamarle de algún modo, esa especie de cochambre intelectual que le valió para que le hicieran doctor en la misma especialidad que uno tiene y que a mí me costó 6 años de esfuerzos absolutamente ímprobos. Don Enrique Calvet, eurodiputado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz día de sábado y espero que usted nos aporte una visión un poco más de conjunto de Bruselas, ¿eh? Ya sé que hace frío en Bruselas, somos tan diferentes. Ya no ha empezado tanto. Ay, hay que Hace más frío aquí, aunque parezca que no. El otro día había una huelga de autobuses y vi unas imágenes, iban todos con bufanda, con abrigos, en fin, con botas de agua, con de todo. Don Román Cendoya.
Muy buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Muy bien. Usted, por cierto, ¿sabe dónde está el chaletorro de Isabel Celaá? Esta mujer que parece venida del espacio porque siempre lleva las solapas como la lugarteniente del doctor Spock. En una urbanización en la que si sumas los sueldos de toda la vida del matrimonio, no llega para pagarla. Eso es en las Arenas Guecho, ¿verdad? Sí, en la zona negurítica. Negurítica por en esa excelencia. zona por excelencia, ¿eh? Y pues a mí me han contado quien ha estado en él, que fue a una merienda de estas de Choco, y que cabe la afición del Atleti entera. Sí, Eso bueno, es verdad que la contó leche está en ayer. horas bajas. Sí, hombre, eso que no dice es lo que Pucci, fue, claro, no es lo que eso fue, es- ¿verdad? Pero Ya. sí, sí. Sí. Pero sí, bueno, le pasa como a muchos políticos del País Vasco que es curioso porque ahora se está todavía celebrando el juicio de la mayor corrupción de la historia de Euskadi en Vitoria con el PNV. Sí, sí. El Lehendakari Ardanza, cuando salió después de ser alcalde de Mondragón, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, y Lehendakari se compró 2 pisos unidos en Marbella por 700 millones de pesetas, Hombre, tampoco nos sumaban las cuentas. Y si empiezas a sumar en el mundo del País Vasco, Sí, que sí, parece sí, sí. como el de Cataluña pre-Pujol, todos honorables, allí no hay corrupción, Claro, allí hay claro, honorabilidad. claro. Pero- Empiezas a sumar, suma y sigue, Y anda. y ahí va. Ahí Sí, va. sí. Pero luego Ignacio González está en Madrid, ¿sabes? Sí, sí, de sí, eso sí. no hablemos. No, es que ¿eh? Madrid roba, Madrid, los de provincia se lo llevan. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Muy buenas noches. A usted le voy a hacer otro ejercicio, porque esta semana ha sido noticia rato. Rato va a ir a la cárcel, Rato va a ir a la cárcel, pero no habla nadie de los 15 años que les han caído a dirigentes del socialismo madrileño de la época de Rafael Simancas. ¿Y los de comisiones obreras? Ni a los 3 tíos de Izquierda Unida, ni a los sindicalistas de comisiones y de la UGT, que también van por el mismo camino, De ¿no? la patronal. Sí. Ni de Narcís Serra, que empezó el juicio Narcís. y es mucho peor que lo que pasó en Bankia, en Caja Madrid. No, lo del PSOE, sí. Le ha Ya, caído la cúpula entera de la ejecutiva de Rafael Simancas. Sí, sí. Vicesecretario general, secretario de organización, secretario de área, su mentor, y en Izquierda exconsejero Unida de Hacienda, un tal en fin, Moral Santín tremendo. que enseñaba Izquierda economía. Unida, Moral Santín, correcto. Que enseñaba economía y que llegó 10 minutos antes que el oso al escudo de Madrid. Sí, pero vamos, Ya estaba sentado en el Consejo La de... condena de cárcel Pantral es 15 años, pero la condena es 25 en total. 25 en Y es total, a toda sí, la sí, cúpula del grupo de Rafael Simancas, Sí, de la señor. ejecutiva que tuvo del 2001 al 2008, 2009, por ahí, porque era derrota tras derrota, ¿no? Sí, sí. Pedro Insúa, muy buenas noches. Buenas noches. Necesitamos un hombre de la filosofía moderna. Bueno, no lo sé. A poder Igual- ser. igual no. A poder ser. Ya veremos. Don Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya le digo que su cámara va a ser aquella, para ese anuncio que ya esperan los espectadores, cuando usted ya Se ha puesto de moda. ¿eh? huele que va a ser presidente de gobierno. Este lunes me han dicho que no puede ser, que quedará si acaso para después del Pilar, ya lo siento. El lunes quedará un poco menos. Bueno, hay que empezar echándole un poco de broma a todo esto, ¿no? Porque puestos a elegir cuál es el botón de la destrucción del gobierno Sánchez que hay que empezar a abordar, desde luego vamos a abordar primero el, llamémosle botón constitucional, ¿verdad? Porque el órdago... Es cierto que no depende de Pedro Sánchez, es cierto que esto se remonta, pues yo qué sé, por lo menos a calendas grecas, el terreno de concesiones a lo que podríamos llamar el golpe de Estado catalán, que ha sido, pues esta última semana ha tenido un golpe de mano, pero no es ni definitivo ni cambia las cosas, es más de lo mismo. El gobierno ha titubeado, el gobierno ha contestado a esto de una manera miserable, especialmente su presidente, que aprovechó, luego lo vamos a ver, aprovechó para enviar un tuit diciendo ya he decidido poner en marcha la maquinaria electoral del PSOE. Mire, vamos a ser un poco más serios, ¿no? Se lo dejaron a la señora Celaá, que para eso tiene casoplón de más de 1,5 millones de euros, según parece. Y dijo cosas contradictorias, una cosa el martes, pero otra cosa el viernes. Bueno, por ser la más reciente, vamos a quedarnos con la de ayer en el Consejo de Ministros, o tras el Consejo de Ministros, en el que Isabel Celaá decía lo siguiente. Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda, y los derechos y las libertades de los y las ciudadanas catalanas. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo.
Bueno, esto es sencillamente, he oído a alguien que se me ha adelantado. Intolerable, Calvet. Eso es intolerable porque forma parte de la campaña de engaño e intoxicación, y se ve muy bien en Francia, en Bruselas y en Europa, porque, digamos, hace pensar que hasta ahora están cumpliendo con la Constitución y con la ley. Y eso es mentira. Lleva mucho tiempo que ha roto absolutamente el Estado de Derecho. Claro, esa manera de cloroformizar a la sociedad española es curioso que se siga insistiendo, lo llevan haciendo hace 25 años y nos está llegando cada vez a lo peor. Y como decía Einstein, ¿verdad? Solo el idiota piensa que haciendo lo mismo va a tener un resultado distinto, ¿no? Entonces solo tengo que decir un ejemplo. Después de la carta esta infame, que en cualquier democracia y probablemente en cualquier país del mundo, inmediatamente ponía en marcha un cese fulminante, una inhabilitación, por razones que pueden ser desde alta traición hasta sencillamente incumplimiento de sus obligaciones como representante del Estado en Cataluña. El alemán me dijo, incapacidad física. ¿Cuándo lo cesáis? O incapacidad física. O incapacidad física, lo que sea. Es decir, eso es inimaginable. Es una gran première en la historia mundial. Sí, ¿verdad? sí. Que un diga, oiga, que a ver cuando hablamos de la secesión. Bueno, eso que se lo cuenten a Lincoln, por ejemplo, ¿no? Y luego mandarle un escrito a Putin, Trump, al Papa y por eso me preguntó el no sé alemán. si al de Corea del Norte también le han mandado un escrito. Vamos a ver, yo creo que en la declaración de Torra del ultimátum no hay mucho postureo. Lo que sea. Y hay pacto con el gobierno. Lo que sea. Porque, vamos a ver, está en el momento efecto Margarita, sí, no, depende del día, y hay mucho postureo. Sí, sí. Porque todo es postureo. ante la situación de Cataluña, cuando hace el ultimátum, le hace al gobierno poder parecer que está haciendo algo, cuando el gobierno no puede hacer nada porque quiere aprobar los presupuestos. El único problema que tiene Torra es que en la CUP no hay postureo. Y ese es el problema que tiene Torra. Que con el gobierno puede decir, yo ahora he hecho un órdago de dureza y tú me contestas con dureza, así a los dos parecemos que estamos haciendo mucha cosa, pero es igual, vamos a seguir yo aguantando de presidente de la Generalitat y Pedro Sánchez aguantando de presidente del gobierno todo lo que haga falta y más. Pero la CUP no está en ese planteamiento. Ya, pero yo, a mí, esos tienen el botón. A mí me preocupa la ciudadanía. O sea, postureo, las tácticas, todo eso. No se puede jugar con la democracia, no se puede jugar con el Estado de Derecho ni con la confusión. Por lo cual, esto es catastrófico para la ciudadanía. Postureo o no postureo, y nada justifica que en este momento no se aplique el Estado de Derecho en Cataluña. Y si Pero no se aplica, somos un Estado fallido. Tampoco justificaba nada haber levantado el 155 y se levantó con el Hombre, por presidente Dios, anterior. eso ha sido uno de los grandísimos errores. Estoy de acuerdo, pero es que seguimos. Pero hay un hecho sustantivo, que es que han intentado asaltar el Parlamento de Cataluña Que tampoco unos días después de que el ministro del Interior español, Grande Marlaska, como dice una miembro del gobierno, el ministro Maricón. Con cariño, a ver si lo dices sí, con bueno, cariño. claro, yo también lo digo con cariño. Pasaba por debajo de un churro amarillo cuando fue a Barcelona a entrevistarse con el jefe de los Mossos. Para adelantar en la tesis que comparto de Román Cendoya, leí ayer unas declaraciones de Joan Tardá, que por escasez no miente casi nunca, en el que hablaba y sugería, hombre, si Sánchez nos presenta un nuevo estatuto confederal, que a demonios no sé lo que significa un estatuto confederal, pero debe ser una cosa muy asimétrica, muy destrozadora de la Constitución, que es lo que a ellos les interesa. Dice, pues muchos indepes le votarían, que lo sepa, Sánchez, que sobre todo que lo sepa. Balbás. Bueno, el único problema es que ese estatuto confederal no le podría votar nadie en España, tendrías que modificar la Constitución con 2/3 y podías tener una derrota superior al 80%. En favor de que siga la Constitución, pues prácticamente este es un pequeño detalle. Con algunas salvedades. Este es el pequeño detalle que tiene a toda la sesera gubernamental, pues ahora entretenidos viendo a ver cómo sobre encajan 45 o 46 millones de habitantes que tiene este país, porque haya 2 millones de tíos dando a la tabarra, cobrando dinero, ni se sabe, es decir, muy honorable, pero una corrupción inmensa. Bueno. Ha habido en Cataluña, no se les puede Balbás, dar no llamas. subestimes al destino, que si el tío Putin recoge el guante y se compromete con estos a sobrevolar por su independencia, puede haber un caso Kosovo II y el gobierno español ni se ha enterado.
Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta empezamos el debate. La situazione dell'acqua c'è. Bueno, seguimos con esta primera ronda de calentamiento, podríamos decir, ¿no? Insúa, que no has hablado todavía, y Bermejo. Bueno, yo, efectivamente, un poco en la línea de lo que acaba de decir Enrique, aquí hay unas complicidades, es decir, el pueblo no es inocente. O sea, partimos de la idea de que aquí es una camarilla que está operando, pero aquí no hay camarillas, o a lo mejor procuran ser camarillas, pero no lo son, porque hay un electorado que ha apoyado, que ha sido responsable de lo que está sucediendo en Cataluña durante años. Es decir, a Pujol se le votaba. Entonces, esa gente tiene la responsabilidad, que es la responsabilidad de echar en la urna el voto. Entonces, y eso es la democracia, y es una democracia. Hablar de secuestro de la democracia, eso son historias para eludir, historias demagógicas para eludir la responsabilidad que tienen. Porque hay que empezar a acusar a la gente es responsable de lo que está sucediendo. Entonces, y hay que decirle a la gente que por más que sean, que la democracia no justifica la destrucción de un país. La democracia, y encima ni es democrático el asunto tampoco, o sea, ni siquiera tiene la democracia, porque 7 millones no van, o sea, es muy poco democrático, sencillamente así de claro, que 7 millones decidan por lo que... 2 millones. Son 2 millones. Bueno, son, Por 45. vamos a poner 7 millones por la población 46, total de Cataluña. Sí, pero es que no... después son, efectivamente, los que están domiciliados allí, que algunos no son catalanes. Sí, estoy contigo, etcétera, etcétera. lo fundamental. Vamos a poner 7 millones, pero 7 millones van a decidir, en virtud de la democracia, el destino de 45 millones, ¿qué democracia es esa? No, obviamente, Entonces, pero Pedro, tú le pones a cada cual su responsabilidad. Dices, el votante tiene su responsabilidad. Efectivamente la tiene, pero la cobardía y la ineptitud aquí han pesado más que la fuerza de los votantes, ¿eh? Y esa cobardía y esa ineptitud la ponen los gobiernos de España. Uno de los mayores errores para mí... Sí, pero neutralizado precisamente por esta ideología democratista. La ineptocracia, como dicen. La ideología democratista. La ideología democratista... La idea de que 2 millones de personas pidiendo el principio de Cataluña es una unidad política, porque presupone pedir ese principio, y es una petición de principio, es decir, una falacia lógica, que es que la gente no sabe lo que es una petición de principio. Es decir, presuponiendo que Cataluña conforma una unidad, entonces se habla de un 45, un 48% de población en Cataluña que apoya la independencia. No se puede partir de esos presupuestos. No, pero además porque como consiguen el 51%, por ejemplo, esto es lo que repite Ciudadanos, como consiguen el 51%, te han dejado desarmado. No, pero es que y tú tienes que partir de la idea de que España es la soberana. Exacto. Y entonces el porcentaje de apoyos a el secesionismo catalán es un 7% de la población, tirando para arriba un 5% de la población. Ya, me preguntaba el otro día, yo estuve en Quebec cuando el primer referéndum, el de Bouchard, que estuvo casi al borde del empate. Luego hubo un segundo referéndum y ahora hay una calma, ha habido elecciones y las han ganado los que están por el progreso, por darle a la gente futuro y por olvidarse de la chanza de la independencia. Me pregunta mucha gente, oye, ¿y cuál es la clave? ¿Qué ha pasado en Quebec? ¿Cómo ha cambiado la población de aquello que estuvo a punto de pasar a lo de ahora? La ley de pues claridad. Mira, muy sencillo, les ha afectado el bolsillo, su renta per cápita, el valor de sus inmuebles, todo eso ha caído. La intensidad cultural del Quebec respecto del conjunto del Canadá o la económica y sobre todo la gran política del Canadá decidió aprobar una ley que se llama Ley de la Claridad, para más INRI, que dice que para cualquier ilusión de referéndum secesionista se va a requerir un 75% de mayoría. La reforzó. Con lo cual, Pero, Xavier, hay una cosa que es clave de lo que decía Pedro, y es que además lo primero que hay que empezar a volver a explicar qué es la democracia. Porque la democracia no es votar, porque con Franco se votaba, con Chávez se vota. Y en China todas las semanas. Se vota. Entonces la democracia no es votar. Claro, la democracia es la separación de poderes, el cumplimiento de las leyes y de las sentencias y luego el principio de elección. Y educación, igualdad de oportunidades. Eso es el Estado en general. Claro, pero es que aquí se nos llena de... Parece que todo se arregla votando. El procés democrático y no lo es. Y la siguiente falsedad es que, claro,
Es una democracia viciada en tanto en cuanto el reparto de escaños que pasa con toda la ley electoral en España no es directamente un hombre un voto. Es decir, el voto de Lleida y de Gerona vale el triple que el voto de Barcelona. Y curiosamente al final se imponen lo rural sobre el urbano. Exacto. Entonces no hay proceso democrático. Es decir, no hay que caer en la trampa de que si votan o no votan. En origen el proceso no es democrático. Yo creo que el mayor problema de Inés Arrimadas ha sido no hacer útil su voto inútil, el pidiendo, oiga, que me quiero nombrar presidenta, para demostrar que el proceso no es democrático. En un discurso de 10 minutos, mire, nosotros somos más y resulta que no gobernamos. Ese es el vicio de origen de este proceso. Y ya me voy a mi casa y les dejo otra vez que sigan haciendo el payaso con los lazos y todas las historias y cerrando el Parlamento cada 2 meses. Pero no ha habido esa visualización que internacionalmente es muy importante, ya que el gobierno anterior, con doña Carmen Martínez Castro, no hizo nada a nivel internacional de explicar qué es lo que pasaba. España como Estado es una quimera, ha sido una quimera. en Cataluña. Por lo menos que algunos de los políticos lo hagan, pero Exacto. es que ni Inés Arrimada lo ha hecho en este caso. Don Bermejo. Yo es que escucho atentamente. Venga, que yo sé que estás a punto de irte a Soria y eso te anima mucho. Sí, es que hoy es mi aniversario de boda. Bueno, conclusiones. Aquí hemos tenido unos cobardes patológicos en el gobierno, se llama Partido Popular. Y ahora tenemos un Partido Socialista que tiene la oportunidad de hacer algo. Ha dicho la portavoz de lugarteniente de Spock que lo hará, si tiene que hacerlo. Bueno, veremos. Sí, tiene que hacerlo. Aquí el caballero ha dicho, es que 47 millones, 2 millones, es que a lo mejor si hay un referéndum, resulta que es que la gente quiere que se vaya a Cataluña, porque es que esto, como siga así, sí quiere. A lo mejor si se vota en toda España, a lo mejor sale que se vayan. No la independencia, que se vayan. ¿Me dejas un paréntesis muy cortito de eso? Si es corto, sí. En el 93 se hizo un estudio muy sesudo cuando estábamos con el plan Ibarretxe respecto a hacer el referéndum para zanjar el tema de una manera definitiva, pero se gastó muchísimos millones de pesetas en la encuesta que se hizo. Y se hizo desde el Partido Popular, que no ganó las elecciones. Salía que el resto de España decía que se maten los vascos ellos solos y que se vayan, y en Euskadi salía no a la independencia de España. Bueno, en Cataluña ahora pasaría probablemente lo mismo. Entonces, vamos a ver. Ahora oímos a los que retiraron ese 155 que les costó mucho ponerlo en marcha, ahora lo quieren perpetuar. Cuando por activa y por pasiva les dijimos que era una locura convocar elecciones, ¿no? Eso era una locura. Bueno, ahora se les llena la boca. Pero es que vamos a ver, los socialistas en la historia, y creo que tú los conoces mejor que yo, cuando han tenido que tomar decisiones, las han tomado de forma más contundente. Por ejemplo, Zapatero declaró el estado de alarma. Y a lo mejor Sánchez no tiene que provocar un 155. Pero hay quien dice que Zapatero lo activó sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Bueno, pero lo hizo. Pero es que a lo mejor Sánchez llega y activa el 116 también y declara el estado de excepción. Eso sería mejor. Y no sería eso lo que hay que hacer, porque ha sido prostituido e inhabilitado. Perdona que concluyo. ¿En qué país que se precie unos vándalos pagados por los separatistas invaden estancias públicas, arrancan la bandera, la tiran al suelo? Y aquí no pasa nada, porque tú has nombrado antes a Lincoln. ¿Qué hizo Lincoln cuando invadieron Fort Sumter? Mandar al ejército. Pero, y eso es democracia, aunque mucha gente no lo entienda. Tiene la obligación de defenderse. Es muy lamentable tener que hacerlo, pero es una democracia. Está claro que esto en Estados Unidos lo hubiera resuelto la Guardia Nacional, enviada por el presidente, como la mandaba Kennedy. Espera un momento, un segundo nada más. Estas imágenes que ven ustedes ahí, lo digo para subrayar este acto organizado por Jusapol para devolverles cierta dignidad a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que estuvieron en Cataluña el 1 de octubre del año pasado. Bueno, esto tenía lugar en las calles de Barcelona. Ya ven cómo estos amables revolucionarios terroristas callejeros de las CUP pues increpan y luego agreden a esta persona que pacíficamente ejerce su derecho constitucional a manifestarse por lo que le parezca oportuno y con las debidas complacencias de las autoridades barcelonesas. Bueno, le rompieron la nariz y hasta el día de hoy el ministro Grande Marlaska
guarda un sepulcral silencio sobre estas incidencias gravísimas a plena luz del día, con una manifestación autorizada que hizo el recorrido que tenía que hacer y que fue agredida por unos vándalos. Ahí lo ven. Si es que ojalá hubiera guardado silencio. Dijo que no era el momento y que había que ayudar a no tensionar en Cataluña. Es decir, es una dejación criminal de funciones de quien nos tiene que proteger. Es que es una verdad. Entonces, abundando en lo que dice, somos el único país de la UE, desde que existe la UE y dentro de la UE, y de la zona euro, donde se ha dado un golpe de Estado y donde se ha asediado un parlamento, que es uno de los más absolutos, grandes crímenes, salvo que triunfe, que se puede dar en democracia. Y otro que te voy a decir, el 155 se prostituyó e inhabilitó voluntariamente porque realmente no se llegó a aplicar nunca. Entonces ahora a mí me preocuparía que lo revitalizaran. Yo, como los que me lean en redes, que ustedes son personas de buen gusto y no lo harán, siempre hagan con ley de seguridad nacional, ya. El 116 como poco. No hay otra solución, en mi opinión. José Luis Bogas. No, yo creo que el golpe de Estado es evidente que continúa, incluso continuó por la no aplicación del 155 por parte del gobierno Rajoy, porque Rajoy hace una farsa en el Senado y al minuto convoca las elecciones, con lo cual queda en suspensión, porque estás convocando unas elecciones y das al pueblo de Cataluña que vote porque lo dices tú, que eres el presidente del gobierno y te llamas Mariano, ¿sabes? Eso es todo el argumento. No interviene la TV3, que es el campo de juego electoral que siempre están difamando a los españoles, insultándonos, utilizando la historia como propaganda electoral, siendo absolutamente mentira todo lo que dicen permanentemente, con unos periodistas que al 99% son independentistas. ¿Eso qué es eso? Y eso son 400 millones de euros que pagamos los españoles dentro de los 65.000 millones que les dio de FLA el gobierno de Rajoy, mandatado por... Que sí, pero todo por eso entonces Montoro, ¿no? Tiene unas pero raíces... esa cantidad de dinero... Tiene unas raíces larguísimas. Pero esa cantidad de dinero es tan enormemente salvaje que se da desde el 2012 al 2018, que es cuando lo ha dejado Mariano y Montoro. Eso lo han dado ellos solo. Las raíces... evidentemente son el 2008, 2009, pero sobre todo son el 12, cuando el 9 de noviembre se vota el primer referéndum y Mariano hace jajajaja, porque también tenía que haber aplicado el 155 ese día. Mucho antes. Y tenía mayoría absoluta. Por supuesto. Y tenía toda la complicidad del PSOE, porque entonces estaba, desde luego no puedo decir nada, estaba... señor Rubalcaba, con lo cual creo que problemas los justitos. Bueno, el señor Rubalcaba... Para ese asunto no hubiera habido problema. Mira, pero bueno, tampoco lo tuvo con Pedro Sánchez, que votó arranca muy atrás. en el Senado. O sea, los que se llevan el Estado de Cataluña. Bueno, ahora, a ver, mira, si ahora la gente quiere echar en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Vía Laietana, o en el cuartel de la Guardia Civil de Travesera, quieren echarles de allí porque no consideran lógico que se les consideran fuerzas de ocupación, es porque hubo un presidente del gobierno que se llamaba Aznar, que decidió llevárselas y confiar en quien no debía. Y si hoy la inmersión lingüística en Cataluña está puteando a la familia de los chicos que tienen el castellano como lengua de su familia, es porque un tal Felipe, renunció a muchas cosas, a llevar a Pujol a la cárcel por banca catalana y a la Loapa. ¿Os acordáis, no? Y Aznar a llevar la inversión al Constitucional. O sea, que yo estoy de acuerdo en que Zapatero activó la bomba de relojería, en que ahora está la cosa peor que nunca, pero ojo, porque el origen no, está va muy de lejos, pero vamos a... Viene de lejos, pero... La Constitución misma. Viene de la Constitución, Pedro. La Constitución del año 78, la Constitución ya es una trampa en sí misma. Es decir, daba pie a ese desvío. Vamos a ver... Si nos vamos a los momentos recientes, que es 155 y aledaños, el Partido Popular, que tenía mayoría en el Senado, no lo quería aplicar y lo aplicó forzado. Ciudadanos es los que dicen 155 sí, pero elecciones ya, porque ganó. 3 meses antes habían dicho 155 no. Y PSOE sí, pero sin TV3. Esas son las circunstancias en las que se aplica el 155. Y sin educación. Hoy ya ha pasado ahora estamos en otra situación, en la que el PSOE ahora gobierna España
No, y dice, el gobierno está en el gobierno. No, el PSOE está en el gobierno. El PSOE gobierna España. Gobernar... Bueno, pues está en el gobierno, pero intenta... Y teóricamente es el que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de instar al Senado. Entonces, teóricamente el que gobierna es el PSOE. Bien. No vamos a quitarle responsabilidades. No, efecto institucional, porque claro. la mayoría absoluta sigue teniendo en el PP en el Senado. Es verdad que ha cambiado el líder del PP y ha cambiado el discurso del PP. Lo que pasa es que no podemos visualizar si se va a aplicar de una manera o de otra porque el PSOE no lo insta. Porque es verdad que Montoro con el FLA ha regado de millones a Cataluña, pero es verdad que ha llegado Pedro Sánchez y lo que ha hecho es condonar deuda y más. Con lo cual tenemos una situación subir a los mozos el sueldo por encima de Es verdad que ahora Ciudadanos, después de haber ganado las elecciones y viendo la inutilidad de la victoria de las elecciones, se sube al caballo de seamos duros con el 155. Entonces, lo peor de todo lo que ha pasado de novedad es que el que ha llegado al gobierno es el más débil de los tres en la posición respecto a Cataluña. Porque le hemos oído ayer decir otra vez a la portavoz y a Pedro Sánchez que ni 155 ni independencia, diálogo. Ya. Pero para dialogar hace falta que dos quieran hablar, porque si uno no quiere hablar no hay diálogo. Y si el gobierno, después de lo que hemos visto esta semana, sigue insistiendo en que ellos dialogan, estarán dialogando solos. Y el que habla solo o es un loco o es un tonto. Y el presidente del gobierno tiene que escoger si es un loco o es un tonto. Pero está jugando con millones de ciudadanos que viven en Cataluña bajo la opresión de eso que no son los CDRs, Comando de Defensa de la República, que parece que con ETA no aprendimos nada. Bueno, comandos violentos independentistas. Vamos a lo novedoso de esta semana, y es que el tipo Chistorra, ¡pum!, pone el ultimátum. Y el ultimátum sigue vigente. No se ha peado ni un ápice del ultimátum. Bueno, y este ultimátum es una cachondada, es que este hombre tal... No. Ojo, que le empujan a que ponga el ultimátum. Ojo que si no le apartarán y lo harán ellos y dinamitarán otros. Los que habéis visto hace un rato increpar y pegar a esos policías o guardias civiles que estaban ejerciendo sus derechos democráticos. Vamos a recordar el ultimátum de Torra. La paciència, repeteixo, no és infinita. I tanmateix, de nou, oferim a Pedro Sánchez la possibilitat de fer una proposta sobre com vol facilitar l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya, amb concreció i amb claredat. Quan vulgui, ens podem reunir per negociar. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Referéndum, autodeterminación y reconocimiento internacional. Reconocimiento internacional, pero claro, eso no está en las manos del gobierno de España. Es que es no, hombre, no, sí, claro que sí. Diplomáticamente puede hacer un despliegue y tal, pero que la última decisión no la tiene el gobierno de España, tendrá el resto de países. Si admiten o no en la Unión Europea, si es Estados miembros, si entra en Naciones Unidas, no lo vota España. Sí, vamos, yo insisto un poco en la idea de que aquí, decía Aristóteles, ¿no?, que hay dos actos políticos en la ciudad: mandar y obedecer. Y obedecer es un poder político. Y aquí se está obedeciendo a esto a través de un mecanismo ideológico que es el que sigue funcionando, que es muy pobre desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las ideas, pero funciona, que es el maniqueísmo más burdo, que es lo que llena las cabezas de España. Parece mentira, pero esto es así. Es decir, probablemente pues el vaciado del plan de estudios, lo que fuera, ha provocado esto, que es el siguiente. Funciona la imaginación más que el entendimiento. Entonces, cuando se habla de represión, de utilizar la policía, los mecanismos de la defensa del Estado, etcétera, e inmediatamente al ciudadano medio, y esto es una cuestión sociológica, se le pasa por la cabeza la palabra dictadura. Y esto, es decir, el hecho de que cualquier tipo de digamos, pie en pared por parte del Estado en Cataluña, poner pie en pared y establecer el orden, signifique para muchos dictadura, lo saben los políticos, o lo creen los políticos, y con razón. Los políticos creen que eso es así, que por el ciudadano se le pasa por la cabeza la palabra dictadura, y qué horror, y entonces lo que hacen es no podemos disolver, por ejemplo, una manifestación ilegal de un CDR de estos, no podemos disolverla porque eso es dictadura. Y con esto funciona el personal. Y mientras funcione esto, el político nunca va, el Estado, y por lo tanto los políticos en Cataluña nunca van a poner el pie en pared en este sentido. O lo hacen otros, o lo hacemos otros, o los políticos nunca lo van a hacer. Balbás. El golpe continúa porque yo creo que se inicia con más en el
el 9 de noviembre del 2012. Es un primer inicio, Sí, sí, ahí. pero ahí se le empieza a regar con dinero. Ahí empieza. Que es el FLA, los 65.000 millones, el tan amiguetes y la famosa operación Diálogo de Soraya, que es el fracaso político más estrepitoso, con más fuerza política y con más dinero que he visto en mi vida. ¿Quién es esta decir, Soraya que dice usted? una que era de Valladolid, que estuvo con Mariano mucho tiempo allí, mientras Mariano dormía en Moncloa, porque es que Mariano no actuaba sobre Cataluña, ni le recibía, ni hablaba. Podrás decir lo que quieras de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez actúa. Lleva 4 meses. ¿Se refiere usted a Y Soraya Mariano ha Sáenz de Santa estado María? 84 meses seguidos. Sí, 4 contra 84 meses La que fue de actuación. presidenta de la Generalitat un ratito. Fue presidenta Vale, ella, ¿no? Un vale, ratito vale. no. Sí, sí. Fue casi 5 meses la presidenta. Sí, sí, y sí. mandaba en la convocatoria y mandaba en todos los consejeros. Pero se le olvidó la labor fundamental de un presidente de gobierno, que tiene 2. Convocar elecciones, que tampoco las convocó. Digo de las suyas, porque ella quería ser presidenta, pero del de España. Tampoco las convocó. Y la otra, que era nombrar ministros o consejeros. Es decir, consejeros catalanes no nombró al de Interior, ¿no? Nombró al de Interior. Nombró el presidente de TV3. No, Soraya, no. Nombró al de Hacienda. Fíjate que no nombró al de Hacienda. Al de Educación nombró al de tampoco. Economía, al de Educación. Bueno, pero ella que está en ese españolista de Valladolid, o era. El lejano pasado. recién. Entonces, claro, si tú no actúas, te actúan, pero tienes la responsabilidad. Y esa responsabilidad está. Entonces, yo creo que el tema catalán tiene la responsabilidad el gobierno que tenemos ahora, y si no el siguiente, cuando haya el calendario electoral que llevan pidiendo los 4 meses que lleva Pedro Sánchez, todo el mundo, pero la competencia es solo el Bueno, es presidente que del lo que gobierno, es lo como que él fue de prometió. Mariano Perdona, hasta hace 4 es lo que meses. él dijo en su discurso porque está en la ley. de Bueno, la moción de lo que censura. dijo cada uno. No. Mariano también dijo no vale, que. No vale, es que esta es la clave. Mariano también dijo, Ahora resulta- no habrá referéndum en Cataluña. Pero si lo mejor Ninguna de las todo dos veces. es que en este Román, mundo pero tú has visto el lo que dijo único Mariano. cretino es el No señor habrá Trump, referéndum que en cumple Cataluña. el programa electoral, ¿Cuántas veces? y No lo los puedo demás que no cumplen el programa No electoral. habrá ni ganan referéndum en nacionalidad, son los Cataluña. buenos. Venga. A ver, os Vale. ruego, no os amontonéis. Pero vamos a ver. No si- se entiende si nada los otros- de lo dicho. Vamos a ver. No, yo te voy a él pitar un dijo, penalti. mira, yo en técnica política ya sabes que soy bastante especialista como tú en posicionamiento político. Él dijo, dijeron y dije ayer, nada. A mí me interesa los 65.000 millones del FLA, ¿dónde están? El saqueo de las cajas de ahorros, que es 120.000, dijo- ¿dónde está la pasta? Y no me cuentes rollos, eso es lo que me interesa. Bermejo. Él dijo, escucha, él dijo, y dejaron de decir, es evasión de responsabilidades. Lo que hay que responder es de las actuaciones No. firmadas y hechas. No. De eso es lo que hay que responder. No. Hombre, que no. Del dijo, mira, yo del dijo, vamos, ¿cuántas falsedades han dicho, tío? No. Todos, hombre. Que yo creo que estamos hablando mucho del pasado. Sí. Y eso se judicializará. ¿Vale? Todo donde ha ido ese dinero se judicializará. Sí, pero Pero yo creo que los espectadores lo que quieren es ver qué pasa, qué va a pasar y qué supone este ultimátum y por qué se ha producido. Yo he podido hablar esta semana con personas de los círculos independentistas de Òmnium Cultural y realmente todas estas protestas que ha habido realmente han sido contra Torra. Porque ellos están decepcionados de que no han tirado para adelante con lo que habían decidido. Claro, eso es la CUP. Por lo tanto, bueno, la CUP o los más radicales, por llamarlo de alguna manera, los que viven de eso. Yo creo que ese discurso... Entonces, dicho esto, aquí radicales son todos. esto es una respuesta, este ultimátum es una respuesta a esas demandas. ¿Qué va a pasar con este ultimátum? Nada. Torra no tiene fuerza para doblarle el brazo a Sánchez. No la tiene, por dos razones ni para empezar. muy sencillas. La primera, porque sabe perfectamente que este presidente de gobierno le es más propicio que lo que pueda venir en unas elecciones. Y segunda, Esquerra Republicana no va a permitir que en Madrid pueda haber un cambio de gobierno en otro síntoma ideológico. Por lo tanto, este ultimátum de Torra es agua mojada. Bueno, pero es que el ultimátum lo plantea Torra, pero quien está de verdad manteniendo el ultimátum son todos esos radicales que habéis visto antes. Y esos sí pueden deponer a Torra cuando quieran. Eso sí. Es la dinámica del Parlamento de Cataluña. Y una vez depuesto Torra,
o una vez removido Torra, resulta que dinamitan el gobierno de España si quieren en el momento de ya. Y la respuesta de los señores del PSOE en el gobierno temporal, con la señora Celaá de gran protagonista, porque el presidente es de porcelana y no quiere hablar, esto es lo que dijo en el momento en el que se produjo el ultimátum. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums. El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos d'Esquadra. Y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes. El camino es la ley y el diálogo. El Gobierno no va a aplicar el artículo 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo, una cuestión que no se ha producido. ¿Más razones? ¿Qué razones? ¿Qué razones? Bueno, Pero yo lo quiero más contestar, a ver, alucinante, mejor. un momento. Lo más alucinante es que ese mismo día, un ratito después de estas declaraciones de la señora Celaá, se hizo omnipresente Pedro Sánchez. ¿Y para qué? Para emitir un tuit. ¿Y qué decía el tuit? Hablaba del referéndum, hablaba del ultimátum, hablaba de qué hablaba. No, hablaba de esto. Le he ordenado a la ejecutiva del PSOE un proyecto para poner el partido en modo electoral de cara a las municipales, autonómicas y europeas. Y hasta ahí puedo leer, porque evidentemente se habló de algo más que de las europeas. Balbás, ¿a que sí? Se habló luego de las andaluzas, que yo creo que van a ser el día 2 de diciembre. Las o van a el convocar 16. el próximo martes. Sí, para el 2 o para el 16. Está todavía abierto. Luego yo creo que irán las municipales y autonómicas, que no va a haber convocatoria electoral anticipada, salvo siniestro, y después serán las generales antes de un año. No creas que va a ser muy largas. Esa es la opinión que yo veo de la maquinaria electoral PSOE, que sí se ha puesto en marcha. Lo que pasa es que el PSOE no quiere, en la información que tengo yo, juntar ninguna de las tres. O sea, es mentira que quieran generales con andaluzas, que no las quieren. Que no las quieren ni Pedro ni Susana. Que no las quieren ninguna de las dos. Sobre todo Susana. Por razones distintas o por razones que tú quieras. Lo que pasa es que tú sabes que eso lo manda la sociología electoral, Javier, y están más quemados que las maracas de Machín. Pero las autonómicas y municipales de mayo del 19 son tan absolutamente claves que depende de quién gobierne en Madrid, en Valencia, cómo queda esto, ¿sabes? Bueno, porque no es el mismo partido. La parte gorda del chantaje, la parte gorda del chantaje la expresaba en una carta en la que le pedía una reunión Torra a Sánchez. Vamos a irnos a publicidad, la vamos a contar después. Si acaso os damos un adelanto, enseñamos la carta y yo os cuento que en la carta lo que propone es hacer una corrección a la justicia en el juicio del 1 de octubre. Le solicitamos pues, que invite al Ministerio Público a retirar los cargos o por el momento levante todas las objeciones a su liberación provisional en espera de juicio como medida de fomento de la confianza. Esto se llama sáltese la ley si quiere nuestro apoyo. La democracia, ¿no? No hay más. Vamos a publicidad y a la vuelta lo La democracia, Venga. Eso es la democracia. O sea, en el terreno de los récords europeos de cosas insólitas, no me reconocerás, Enrique, que este no es un récord. Dice por escrito, sí. Sáltate la ley, hazle un placaje a los fiscales y dame el resultado pronto, te doy un mes de plazo y si no, ¡pum!, te dinamito. Y además amenazando, y si no lo haces, yo ya no puedo controlar a mis TDR. Claro, ¿sabes lo que viene a decir? Bueno, como he dicho, es insólito en Europa, en la UE, en la Eurozona, lo que sea. Yo lo que quería continuar la conversación, casi es que yo creo que como partamos
de la petite politique, es decir, de la táctica política, del comprender y famosa idea de que esto es un problema político. Hace mucho tiempo que esto ha dejado de ser un problema político. Esto es un problema de valores y un problema democrático. Y de que libertades. Es muy distinto. Y de libertades. Bueno, democrático y de libertades. Exacto. Entonces, yo abandonaría esa idea porque o sea, las cábalas de, bueno, esto no lo va a apoyar fulano, etcétera. Yo creo que tanto el ultimátum como esta carta es una victoria en sí misma y lo único que persigue es sí mismo. ¿Por qué es una victoria? Porque provoca la falta de respuesta, el ridículo, y a nosotros, de luego, representantes internacionales, nos ponen las cosas muy difíciles, del Estado de España, y demuestra que cada vez más España es un Estado fallido. Y eso es una catástrofe para la nación comprendida como unidad de ciudadanos de 47 millones de personas. En pocas es decir, palabras, con eso ya ganan. Me estás diciendo que en Bruselas se descojonan de España. Pero sí, se descojonan y les preocupa, claro, porque claro, no les gusta tener una inestabilidad, claro. Es decir, pero claro, es que no es serio, es que no es serio. Y entonces tú estás dejando desprotegido, siendo cómplice de los más evidentes golpistas que ha habido en Europa en los 50 últimos años. Hombre, por favor, es decir, no te dejes hacer porque eres responsable frente a la ciudadanía. Insúa. No, Cela hablaba de se equivoca Torra. No es que se equivoque, es que está cometiendo delitos. Bueno, eso es una amenaza. Es una amenaza a la soberanía nacional. Entonces, siendo representante máximo del Estado. Sí, del Estado, es una ministra. Eso lo puede decir uno cualquiera en la calle. Él es el máximo representante del Estado. No. Que uno que en la calle diga puta España, lo que sea, que va paseando por ahí o que promueva el anarquismo, lo que sea, muy bien, pero es que esto lo está diciendo desde una sede que es una sede administrativa del Estado y que está ahí con unos atributos que se le retiran si dice determinadas cosas. Y está amenazando a la soberanía nacional. Entonces, lo sorprendente de España es que esto empieza en el año 78, bueno, empieza antes, pero cuaja en el año 78 cuando se permite, a través del artículo 6º y tal, bueno, y después las disposiciones adicionales de todo lo demás, no solamente la Constitución, que esta gente esté sentada en un parlamento que representa la soberanía nacional. Y el resto de partidos políticos han consentido semejante cosa. Es decir, tener aquí sentado un tío que representa la soberanía nacional y que lo que busca es quebrantarla, es romperla. Entonces, a partir de ese momento, los estos escolásticos decían ex falso quod libet, ¿no? De lo falso cualquier cosa. A partir de la falsedad, de la ficción, de que España no existe, porque es la ficción con la que están funcionando todos están funcionando con esa ficción. Cuando es lo que existe, cuando no, la realidad es que España, existe España en algunos sitios no existe, como demuestra el hecho de que un ciudadano guardia civil le rompen el tabique nasal en una manifestación autorizada, el tío que lo hace sabe que le buscan, se va a entregar a la policía autonómica, le dicen, si ha sido un golpe de nada, hombre, vete a casa. Se dan cuenta digamos, de que no van a poder encubrirlo y lo van a buscar para tenerle a buen recaudo. Está el poder de tributario, es decir, hay un poder que recauda, etcétera, etcétera. Hay los que no existen son ellos, venga. España existe, pero los políticos en los parlamentos están funcionando con la ficción de que no. Y lo que pasa es que lo malo de la ficción es que se puede volver realidad. Y de hecho se está haciendo, entre otras cosas, sobre todo porque existe un apoyo popular. Goldhagen sacó un libro muy célebre, ¿no?, que se llamaba Los voluntarios de Hitler. Pues ahí están los voluntarios de Torra. Es decir, Torra tiene un montón de gente en su entorno. No es Torra. Si Torra cae, que era lo que decías tú, sí. No, Torra es cae enseguida, pues hay otro Torra que le sustituye. Porque esto es un movimiento muy fuerte. Puigdemont parecía que quitando a Puigdemont en medio estaba resuelto. Pues ahí tiene la Torra. Si sale uno, viene otro. Y hay una cosa que a mí me parece muy importante que la gente no la quiere ver. Es decir, el problema del nacionalismo es el sustantivo y nunca el adjetivo. Algunos dicen, no, es que no tiene nada que ver lo que está pasando en Cataluña con lo que pasa en Euskadi. Pero es que lo que pasó en Euskadi es lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó, pues el nacionalismo es mimético. Lo que pasa es que luego uno le pone barretina, el otro le pone chapela, el otro le pone un cencerro y el otro le pone lo que quiera. Pero el problema es que no hemos aprendido nada. Aquí la clave está en que en política es fundamental echar en cara a los políticos que nos mienten. Porque gracias a la mentira llegamos a estas realidades. Porque estoy harto de las mentiras institucionales.
Lo hemos visualizado esta semana. Mantenemos la mentira institucional de que ETA fue derrotada. A ETA no le interesó seguir trabajando. A ETA no se le derrotó. Es más, las armas de ETA pueden aparecer en Cataluña cualquier día porque están gritando ya viva Terra Llúria y pim pam pum que no quede ninguno el otro día. Y esa apología del terrorismo en las calles de Cataluña. En la Autónoma de Barcelona. En la Autónoma de Barcelona. Que antes hacía falta matar, ahora no les hace falta. No les hace falta, eso se ve pero como una, seguimos manteniendo la mentira institucional. Ver, es decir, lo importante en la política no es que sí es importante dónde está el dinero. Lo que es importante es que no tengamos políticos que mientan cada vez que hablen y que engañen al electorado. Porque el electorado, ¿sobre qué se va a fijar entonces? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? No hemos aprendido nada en el País Vasco. Nada para que pase lo que está pasando en Cataluña. Bermejo. Claro. Pero Román, si es que si lo estás diciendo tú, no, la gente no quiere políticos que mientan. No quieren políticos ladrones. No quieren políticos que provocan la desigualdad entre los ciudadanos. Bueno, eso no lo quieren. La gente es Por eso un la sujeto solución, muy definido. y ya lo he repetido muchas veces, está en Madrid, al independentismo. Claro que sí. Porque si en Madrid hay un gobierno fuerte y que el Estado de garantiza Derecho, que no hay corrupción, que todos somos iguales y que hay separación de poderes de verdad, ¿quién se va a querer ir de España? Claro. Nadie. Balbás. No, de España no se quiere nadie. Sí, sí, se quiere. Ni se puede ir nadie. Bueno, No, perdona, es que Yo muchos contesto. de los independentistas Déjame que diga algo, sobrevenidos sí. Y yo no sé, han como no sabes perdido lo que voy a toda decir. esperanza de que en Madrid haya de España regeneración. no se quiere ir nadie. No, pero no, Estoy hablando de Pero las eso es personas culpar que no a son los España políticos, Bueno, sino los independentistas sobrevenidos. Han perdido toda esperanza. Eso hay que revertirlo. ¿Cómo? Aquí, haciendo lo que te he dicho antes. Repito el asunto. De España no se quiere ir nada. Simplemente que España se ha retirado de Cataluña y sí que es una ficción que allí prácticamente ni existe en la policía, ni existe. Hay que mandarla, hay que mandar barcos, ni existe en la educación porque el 95% de los profesores son independentistas y estamos pagando a propagandistas políticos. Ya hay hasta parte de los curas de la Iglesia que se están yendo a independentistas y hablan así en la Iglesia, que es una barbaridad. Bueno, pero es que están en el origen. Los Hay curas. instituciones, No es que se haya hay venido. instituciones que sí, bueno, yo lo de los curas me da igual. Mientras paguen el IBI, pero como no lo pagan, si en las iglesias que se celebran elecciones se hace propaganda política y no asunto religioso, no solo paga IBI, eso pasa al patrimonio del Estado como que me llamo Balbás. Y se acabó el rollo, ¿entiendes? Porque es lo que han estado haciendo gran parte de la gente. ¿Cómo? Lo que he dicho, lo he dicho. Que lo único que está exento aparte de los 40.000 inmuebles que se han aflorado y se han puesto a su nombre indebidamente, que casi todos son indebidos, lo que no se puede es un patrimonio que es para uso religioso hacer propaganda política. Y muchos lo están haciendo hasta en las catequesis. Bueno. ¿Cómo nos ha llegado? Pero bueno, lo fundamental es el Estado. Los partidos políticos. ¿Y por qué tengo que pagar los partidos políticos? Yo también estoy de acuerdo en no pagarles, pero vamos. ¿Y por qué no les expropiamos todos los bienes del Estado que tienen los partidos políticos y que se los compren de una puñetera vez? Hombre, si no acreditan ¿Pero qué son esos cretinos que pueden tener la potestad, sobre todo cuando los primeros que son yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues entonces, cuando las propiedades hables así, inmobiliarias del generaliza, Estado. por favor. De todos los que están exentos las de tantas propiedades cosas. inmobiliarias que tienen patronales, sindicatos y partidos, habrá que acreditar sean de su patrimonio. No entremos por ese derrotero. Pero no me dejas terminar. Espero que estéis de acuerdo. Espero que estéis de acuerdo los cinco en que una subdelegación. El Estado ha desaparecido de Cataluña. No me des la noche. Venga. Una subdelegación del gobierno es un territorio del gobierno. Totalmente. Bien. Hay una en Gerona que fue asaltada literalmente, donde unos tíos arrancaron la bandera nacional. Eso pasó el día anterior a que le rompiera la nariz a ese guardia civil o policía, no sé lo que es. Vale, bueno, pues al hilo de eso, reabren el Parlamento de Cataluña y la persona más votada en ese Parlamento, que es Inés Arrimadas, ahí tienen cómo quedó la fachada de esa subdelegación del Gobierno de España en Gerona. Bueno, pues resulta que Inés Arrimadas va al Parlamento de Cataluña y tiene la ocurrencia, casi iba a decir la blasfemia, tal como ellos lo ven, de exhibir la bandera nacional en la tribuna de oradores.
y de decir cuatro cosillas. Tampoco es que la mujer estuviera pues demasiado explícita. Escúchenla y tomen ustedes mismos conclusiones. Y estamos muy cansados, porque ustedes lo que están haciendo es insultar y humillar a millones de catalanes. Insultan y humillan a millones de catalanes. Y le voy a decir por qué. Porque cuando ustedes queman, cuando sus compañeros y colegas de los comandos separatistas queman banderas de España en la puerta del Parlamento, cuando la descuelgan de los edificios de la Generalitat, ¿saben por qué lo hacen? Porque esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Bueno, extraordinaria. Si tengo que decir algo que no me gusta de Inés Arrimadas, diré que cada vez lee más. Antes leía menos y cada vez lee más. Está ya entrando en el establishment de lo político, tal como son los baremos de este país. Pero lo que jamás pude imaginar es que, mientras esto les daba igual a los indepes, el mantecoso de Miguel Iceta le dio, de la manera más traicionera que puede hacer un militante, en este caso del Partido Socialista de Cataluña, Miguel Iceta, a esa idea de sacar a colación la bandera de España. Escúchenlo. También con toda cordialidad, Inés, para bandera española, esa que es mucho más grande, mucho más bonita y la vemos todos y nos representa a todos. 2. Yo ya sé que en la expresión parlamentaria, diga la verdad, estás diciendo que yo miento. No te lo puedo aceptar. Primero, porque no lo hago. Y segundo, porque es que yo ya entiendo que los que han nacido del conflicto y han crecido con él no tengan el menor interés en resolverlo. Eso es Ciudadanos. Pero, chico, pero ¿en qué lado militas, Iceta? ¿En qué lado estás, Iceta? Pero no es mantecoso. Ya, sí, pero escucha, esto es terrible. Esto es terrible. Es tan separatista como los demás. Es exactamente Ernest Maragall, 5 años antes de irse a ERC. No se puede decir, como no partamos sobre análisis serios de la realidad normal, el PSC ahora está en manos de un protoseparatista que está preparando, ha decidido coger otro ritmo que el que cogió Ernest Maragall. Pero no hay ahora mismo socialismo en Cataluña, en leñe. A mí lo que más problemas produce Inés Arrimadas, creo yo, es eso de estar insultando a millones de catalanes. Arrimadas siempre tiene como referencia Cataluña, y yo creo que es un error. El problema ya no es Cataluña. Entonces, insistir constantemente, aunque ella efectivamente está en el Parlamento catalán, pero insistir constantemente en que hablar de Cataluña constantemente, eso es, digamos, confinar el problema al ámbito en que no está y a donde quieren llevarlo los que quieren partir España, que es precisamente dar por bueno que Cataluña tiene unidad de algún tipo. No, Cataluña es una parte. Esto hay que subrayarlo constantemente. Entonces, después se rehizo, entonces dijo 47 millones, porque con esa bandera cuando la humillan, están humillando a 47 millones de españoles, efectivamente. Esa bandera representa a todos los españoles, no a los catalanes, a los X que no son catalanistas. También representa a Torra esa bandera, hay que decírselo, que esa bandera también representa a Torra. Entonces, yo creo que la escala... Sí, le dijo que era tan españolazo como... Un españolazo como... Claro. Y es ruin por parte del PSOE. Primero esto de decir que se apropia la bandera. No, la bandera es común. Y entonces ella tiene todo el derecho a sacarla. Sácala tú, también es tuya. Sácala. Lo que pasa es que eso no lo hacen, obviamente, lo están escondiendo y lo que buscan es borrarla del mapa. Entonces, están, digamos, siendo cómplices. Yo no diría que Iceta es separatista, es cómplice del separatismo, que quizás es peor, porque es más aparente. Bueno, naturalmente tengo que decir que Inés Arrimadas acertó plenamente, como demuestra el hecho de que una persona supuestamente moderada, digo supuestamente porque era la tercera vez que lo hacía, Núria de Gispert, esta señora fue consejera de Justicia de la Generalitat, era de los chicos democristianos de Durán y Lérida. Esta saltó como una fiera diciendo vete a tu pueblo si no te gusta y cállate ya de una vez. Bueno, una cosa de xenofobia tirando a Pic-Bota, ¿ya? Con un renglón de Pic-Bota. Este es el tuit de la famosa individua, por llamarla de una manera gentil.
en el que se expresa en unos términos absolutamente impresentables. Esto es motivo suficiente para que el gobierno de la nación española tome cartas en este asunto. No, pero si asuntos de una gravedad extraordinaria, de una xenofobia característica tipificada y perseguida en toda Europa. Toda Europa entendería perfectamente que esta señora estuviera ahora procesada. Exactamente. Pero como no tenemos fiscales, los fiscales aquí se dedican a ir a las tascas a llamar maricones a sus compañeros o a sus superiores jueces del país. ¿Sí? ¿Lo sean o no? Lo sean o no, si eso da igual. Aquí el conchabeo con las cloacas policiales y el subir rapidito. Y el subir rapidito, si eres fiscal, quiere decir obedecer. Y si eres juez, salir mucho en el telediario, que eso es lo que mola. Sí. Bermejo, ahora hablaremos de ese capítulo, pero terminemos del bombazo de Torra y entraremos en el bombazo Villarreal. Hay que hablar de Torra. Bueno, vamos a ver. Estoy contento de lo que ha hecho Inés Arrimadas, pero es su trabajo. Es mi compañera, pero ese es su trabajo y es lo que tiene que hacer todos los días. Y el miserable Iceta lo que tenía que haber hecho es sacar luego él otra bandera y decir lo mismo. Y no ser un cómplice, como bien dices tú. Dicho esto, ¿de qué sirve que Inés Arrimadas haga este discurso? ¿Para qué? ¿Luego qué? Porque hemos visto delitos. ¿Cuál? El presidente de la Generalitat diciéndole a los CDRs tenéis que apretar más. Apretar más, sí. Tenéis que apretar más. Validme. La Núria Gispert esta, que además fue presidenta del Parlamento, sí. Además de consellera. Bueno, te aseguro que eso no es un mérito. He visto cada burro de presidente del Parlamento en general un discurso claramente racista, diciéndole a Inés Arrimadas y a todos los que estamos con ella que nos vayamos de Cataluña. Bueno, pues, ¿dónde está mi cámara? Esa, ¿verdad? Vuelvo a repetir a mi partido. Tenemos los medios y el dinero, poner denuncias en la Fiscalía. No esperéis a que Pedro Sánchez haga nada. Hacerlo vosotros, con los medios del partido. Esa es la consecuencia de lo que inició Inés en el discurso de esta semana. Y eso es lo que tenéis que hacer desde el Partido Ciudadanos, que para eso estamos. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. A CES le está perdiendo muchas cosas y una de ellas es la falta de radicalidad. Y en eso debería aprender lo que le ocurrió a UPyD, que también perdió radicalidad y es una de las verdaderas raíces, 3 o 4, de su desaparición. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos. Es que es el siguiente paso. No tenemos que esperar a que otros lo hagan. Tenemos la legitimidad para hacerlo. Lo está haciendo y lo está rentabilizando, como estamos viendo en las encuestas. Claro. Bueno, porque es el único que lo está haciendo. Pero no es una cuestión ya de rentabilidad. Ni el PP ni nadie. Porque no solo Ciudadanos. Es que el PSOE, como este dice, es imposible. Y Sánchez. Pero el PP tampoco lo hace. Es decir, ahí hay una sarta de delitos continuados cometidos de manera flagrante. Pero es que cada día hay 2 o 3 y los partidos políticos no lo hacen. Y dejan en la ciudadanía que quiten lazos. No, habrán oficinas donde poder ir allí a denunciar qué está pasando y los partidos tienen que ser los que vertebren las denuncias y creer en el Estado de Derecho, porque lo que no se puede hacer es seguir en la dinámica del enfrentamiento civil, que es lo que está buscando los independentistas. Te voy a contar una experiencia directa y personal. Un empresario catalán, no significado políticamente, es una persona que no hace declaraciones públicas, tiene pintarrajeada la puerta de entrada a su casa, en la ciudad de Barcelona. Se va a denunciarlo porque entiende que le están señalando como los egipcios a los judíos. Y se va a denunciarlo a la Fiscalía y dice, mire, esto es intolerable, yo no sé qué es lo que hay que hacer, vengo a denunciarlo y quiero que tomen cartas en el asunto. Y le dicen, ¡boh!, con la que está cayendo. Como si llevaran así de sumarios por causas de libertades allí, que no llevan ninguno. Había una fiscal de Barcelona llamada Ana Magaldi, que fue zarandeada a las puertas del Tribunal de Justicia de Cataluña el día que fue a declarar Artur Mas, y no han hecho nada. Que ni en el terreno de la carne propia, carne de la mía carne, ni en ese ni en ninguno. Porque es que antes era Soraya, ahora es... Carmen Calvo. El de los palotes. Da igual, Carmen Calvo o Marlaska. No. Es que nosotros no somos radicales como los del PP. Vamos a descomprimir. Balbás. Yo creo que la respuesta a la amenaza a la soberanía nacional española
por parte de Torra se las está empezando a dar el gobierno. Va muy lentito, pero reacciona. No es un cobarde como Rajoy. Pedro Sánchez, que yo lo conozco bien, es un tío bastante autoritario, ¿eh? Y bastante duro para enfrentarse a quien se le opone políticamente, como se ha demostrado a los demás. Lo que pasa es que, claro, lleva 4 meses frente a 84 Balbás, de acción política. Como te oiga el negro que le escribió la tesis, se va a vivir Andorra. Eso habría que demostrar. Pero prefiere, pero bueno, sin embargo, entonces, déjame y no me cortes, porque si me cortas es imposible que pueda hilar nada. Ya, pero vamos a ver. Entonces, ¿por qué Torra no tiene salida política? Porque España es lo único que existe. España es lo que financia con la garantía de la deuda soberana española el poder financiar a una comunidad absolutamente quebrada, que tiene el triple de deuda que la que tuvo California, el triple de deuda, ya cerca de los 75.000 millones, y tuvo 25.000 California, y tuvo que hacer deflauto. O sea, eso está absolutamente quebrado. Y nadie lo dice, no hay nadie que lo dice, no. Cataluña está quebrada y está sujetada porque España tiene dinero, como ser uno de los, es el tercero, cuarto del Banco Central Europeo, de los 4 grandes, que tiene dinero al 0,1%. Entonces no está quebrada. Al 0,1%. ¿No? Entonces no está quebrada. España para nada. No, es una parte de España. Por eso. Es correcto. Entonces, es correcto. Es que si hablamos de Cataluña como si fuera una unidad, empieza a ser, estamos dándole la razón. Empieza a ser un tío que amenaza ilegalmente y en cualquier caso se le puede hacer una acción judicial, es que no está porque quebrada, él no puede representar. Estamos pagando nosotros, pero que estaría hiperquebrado. Es que no podía pagar, no puede pagar, hoy sin España no puede pagar ni los hospitales ni las farmacias, que sería una cosa ya hasta humanitaria. Ni la policía. Ni la policía, ni nada. Vamos a la cloaca. Bueno, vamos a la cloaca, porque yo se lo debo a ustedes. Hemos hablado de el primer acto TNT, vamos a hablar del segundo posible acto TNT. ¡Pum! Lo protagoniza, dice el gobierno, el comisario Villarejo. Sus abogados dicen que no es él, pero en cualquier caso se da por hecho que hay más cintas, está claro, hay cintas para aburrir, pero en cualquier caso hay una letal. Lo han dicho fuentes muy próximas a Villarejo, y la quiere hacer estallar cuanto antes de Navidad, por supuesto, antes de Navidad. De momento lo que llevamos no es moco de pavo. El último de las revelaciones de las cintas del digital moncloa.com es qué pasó sobre Aznar y quién ordenó pinchar Aznar y cómo pagaron en unas bolsas del Corte Inglés repletas de pasta, cómo pagaron a Villarejo para utilizar, no sé si el Sitel o no el Sitel, si estaba entonces o todavía no, se hacía de una manera más ordinaria. Ya estaba. Ya estaba. Pues estaba. Entonces era muy fácil porque él tiene uno, o sea que no pasa nada. Villarejo tiene uno. Vamos a escuchar un poquito del asunto. Sí. El hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto, por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de presidente de la comunidad. Entonces iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implutando y tal. Entonces, como no se podía tal, me picaban. Oye, pica los canutos de cuánto. Y a mí, el Olivares, pues, iba con una bolsa de Corte Inglés, con la pasta en crudo, pues me pagaba. Y claro, llego aquí y me lo encuentro de director, macho. Digo, coño, pues qué bien, coño, es un tronquete, ¿no? Y claro, el otro, pues claro, sacó el crucifijo, digo, este hijo puta, testigo negativo. Y a partir de ahí, Rubina, y claro, yo me quedé alucinado cuando... Enrique tenga el tema de Roldán. No, señor, no. Alucinados nos quedamos nosotros si el tío que investigaba para el Estado como comisario, que no se puede llegar más alto en la Policía Nacional, del cargo de comisario, a un imputado que es en su oficio, le llama implutado. Eso es como si un electricista dice, tráeme el tornillador. Este que dice que es que cuando vi que Olivares, aquel que me pagaba con las bolsas del Corte Inglés para pinchar a Aznar cuando era presidente de la Comunidad de Castilla y León, le veo que llega ¿a dónde? Llega a la policía a ejercer el mandarinato sobre la policía judicial en todos los órganos jurisdiccionales.
Dice, y entonces, claro, yo me alegro porque digo, pues ha llegado un tronquete. Bueno, pues es un lenguaje, yo no sé si había estado antes en la cárcel Villarejo, pero es un lenguaje que más bien parece que tiene un tono penitenciario, ¿eh? Bueno, muy bien. Dice, pero entonces el tío me es esquivo, porque debe pensar, en fin, él va declinando. Dice, debe pensar que menudo hijo puta testigo negativo. Y a partir de ahí, ruina. Bueno, eso ha sido el Estado español durante no sé cuántos los años, no sé cuántas las décadas, pero esto es tremendo. Habrá que aclararlo, habrá que entrarle. Hay que entrarle a una cosa, que dentro de las grabaciones lo más grave, porque vamos a ver, esa cloaca del Estado es vomitiva. Esa cloaca del Estado está con muchos gobiernos. Muchos ministros del Interior, tanto del PSOE como del PP, han sido usuarios y usufructuarios de la misma. Pero lo que es muy grave es lo que hemos sabido respecto a la preparación del caso Gürtel. Es decir, se reúne con los comisarios de Rubalcaba, con Hack, con Oliveras, con todos, Villarejo y el juez Garzón. El juez prevaricador Garzón, que preparan todo el entramado para que, curiosamente, el juez haga la instrucción acompañado de su amiga Lola. Hoy ministra. Hoy ministra, pero es que claro, con esa instrucción preparada por esta cloaca del Estado, por el comisario de la Brigada Judicial de Rubalcaba, el señor Juan Antonio González y compañía, que no movían un dedo sin que el ministro supiera nada, y cuando las grabaciones del José Luis Peña entraban en la Secretaría de Estado de Seguridad, el ministro era perfectamente informado, y es más, algún compañero periodista incluso acompañaba de vez en cuando a llevar las cintas. Ha servido para que con una sentencia absolutamente prevaricadora, porque habla de unas cosas que no se han juzgado, como ministerios y tesoreros cuando eran gerentes y ayuntamientos, ha servido para que sea presidente del gobierno Pedro Sánchez y Lola ministra. Con esto Netflix hace series perfectas de golpes de Estado, de cloacas del Estado organizando un entramado de investigación. Que yo no digo que no se haya cometido delitos en la Gürtel, faltaría más, y que no haya habido prevaricaciones y cohechos, no, faltaría más. Pero es que ha prevalecido mucho más el interés político, y lo que menos les ha importado es el delito, porque el señor Garzón, con la que hoy es ministra, y con un comisario, se han dedicado a construir todo un aparataje judicial, que eso sí que pone en peligro la democracia española, el tener una justicia en manos de esta gentuza, que participa de esas conversaciones y está en esos sitios. El que tenemos una ministra de Justicia que oye de prevaricaciones, ve supuestamente relaciones con menores, habla en lenguaje sexista, habla en lenguaje xenófobo, habla en lenguaje absolutamente, vamos a ver, ya a mí se me ocurre llamarle al ministro de Interior de hoy lo que le ha llamado ella, y probablemente la Fiscalía está actuando conmigo y esté en soto. Ya, como ya lo hice con cariño aquí, barra libre. Ni las feministas de este país, ni los colectivos LGTB han salido a decir nada de lo que hemos oído. Y resulta que como consecuencia de toda esa mierda, porque no hay un calificativo menos objetivo que ese, resulta que ha habido una moción de censura y gobierna. Y en el gobierno está la fiscal. Y estamos restituyendo y consultando cosas al juez prevaricador desde el Ministerio de Justicia, curiosidades de la vida. Y Pedro Sánchez hace una moción de censura por ese caso. Oiga, ¿de verdad este país es una democracia con separación de poderes, con justicia? Porque claro, yo, después de lo que hemos oído, lo pongo muy en duda, muy en duda. Y no está pasando nada. Y, por supuesto, alguien ha tenido que sacar del entorno del gobierno que Pedro Duque tiene chalés en Javia con Hacienda para intentar tapar rápidamente eso que estamos poniendo aquí, que es lo más preocupante que hemos tenido en España. Ya hay 20 terabytes. Ya se siente por el astronauta, pero es lo que 20 terabytes de grabaciones. ¿Qué ha hecho Garzón? Y esto les puede dar a ustedes una línea para seguir perfectamente el asunto sin equivocarse un milímetro. Garzón ha presentado una denuncia, pero no contra Villarejo. Claro, no. Contra Villarejo. ¿Qué pretende la denuncia de Garzón? Que judicialmente queden descartadas todas las cintas que provengan de Villarejo, 1. 2, que le aparten a 2 incómodos fiscales de los que él deduce que puede haber habido pues, algún tipo de interés por investigar el asunto o por divulgar el contenido de alguna de esas cintas, que el gobierno alegremente atribuye a Villarejo. Un detalle fundamental de lo que estás diciendo.
El juez Garzón pide que se anulen estas cintas porque no tienen custodia. Pudieran aparecer de la misma mano. Cuando todo el caso Gürtel lo ha montado sobre cintas sin ninguna custodia legal y de origen ilícito. O sea, para él las grabaciones ilícitas, incluidas las grabaciones a los abogados en la prisión, le valen como justicia, pero ahora la justicia le dice que lo que le afecta a él de eso no vale para la justicia. Pero Garzón tiene barra libre. Es un cretino. Porque ha intentado imputar a Franco y a Pinochet. Entonces, a partir de ahí, es el adalid de la democracia. Entonces, tiene mecanismo. De nuevo, otra vez, funciona ese mecanismo ideológico que hablaba yo antes. Es decir, tiene barra libre para hacer lo que quiera, porque nadie le va a poder acusar, después de haber tratado de meter a Franco en la cárcel una vez muerto, de no demócrata. Entonces, o sea que hoy, si tú llamas maricón, como llama la ministra a su compañero, y eres de izquierdas, no es. Y si te metes y dices que miran la polla al del pesquero que viene y haces comentarios tal, tampoco pasa nada para las feministas. Cuando hubiéramos visto que si eso lo dice Ana Mato o cualquiera del Partido Popular, las diputadas de la izquierda se hubieran negado a entrar en el Congreso hasta que esa señora no dimitiera. Pues funciona. Eso funciona. Pues eso es la vergüenza de los colectivos LGTBs, de los colectivos de feministas, que son todos unos subvencionados ideológicos que les importa la política y les importa un carajo lo que defienden. Y de la magistratura progresista de este país, que está mutis. Que está mutis con todo lo que tiene en la mesa. Aquí lo que se ha quedado a la vista es que además de cloacas de Estado hay mucho sinvergüenza. Bueno, parece que en este caso de cloacas del Estado que no hay ningún parangón en Europa de que al menos se amenace al propio Estado con utilizar sus propias cloacas. Es una cosa, parece ser que son 18 teras o 20, como dice Román, de las cuales más del 60% están encriptadas, y hay una parte que afecta a la seguridad del Estado, que esas en teoría no podían saber. Lo que pasa es que, por lo visto, hay varias copias, como 3 o 4. O sea, hay 3 copias más. Tela marinera del control de esto y de la inseguridad del propio Estado de manejar sus cloacas. Entonces, claro, puede salir cualquier cosa, unas auténticas y otras falsas, porque la prueba documental habrá que tenerla, porque una cosa es lo que uno dice en una conversación y otra cosa es la prueba real judicial, que para eso tiene que haber pasado bastantes filtros. Hombre, si ha pasado por el juego de Garzón y Lola, pocos filtros, ¿eh? Claro, hombre, sí. Es que ahora empezamos con ese problema. Sí, además el tema es que es muy continua, porque este señor Villarejo estuvo en la época de Rubalcaba y ha estado 5 años o 5 y medio en la época de Rajoy, con Jorge Fernández Díaz de ministro, y con Del Pino, el ministro que grabado, era el DAO, que es lo más importante el ministro de todo. Grabado en su despacho. Sí, pero siendo su amigo, como se ha demostrado, porque ya en el 2009 estaba en la comida de los 7, los 7 magníficos, que estaba Garzón, Lola, Villarejo, estaban 4 comisarios de primer nivel, incluido el Gordo, que sabéis todos quién es. En fin, entonces, ahí estaba el DAO, es que estaba Del Pino, que era el jefe superior de toda la policía. El DAO significa el director adjunto. El director adjunto de la policía, o sea, que es operativo, director adjunto operativo. Que unifica Guardia Civil y Policía Nacional. A pie de página. Sí. No solo estaba el DAO, sino que en esa comida tabernaria le dijeron: oye, quítame a estos cabrones que me han mandado y ponme a otros porque no los aguanto, son unos fachas, y que se vayan mañana y me cambias. Y dice la ministrilla, ¿sabes? La ministrilla dice: no, a toda la unidad, que se lleven a toda la unidad. Pero, Javier, ese DAO ha estado hasta el 2017, que es increíble. Y ya estaba en el 2009, que en teoría estaba Rubalcaba de ministro, no, en la práctica de ministro ya estaba con Villarejo y con Del Pino. O sea, que la trama es muy potente, ¿eh? O sea, esto no estás hablando con uno que no. Es que es el director adjunto de la policía, que son 65.000 hombres, de los cuales muchos son de inteligencia. Y cuidado, que la policía española es súper especialista. Entonces, las grabaciones que puede tener ahí, la información documental. Porque tú fíjate, ahora ya no tenemos registros. Te das cuenta que hace 4 meses que no tenemos registros. La última detención de Sarde por la mañana la hizo Soraya, entendemos, o gente vinculada a ella, hace 4 meses, ¿no? ¿Cómo se llamaba este de Valencia, hombre?
Zaplana, ¿no? Sí, sí, no. Zaplana. Ya desde Zaplana ya no hay más detenciones de ese tipo. Entonces, algo hay orientado. Es decir, que aquí en estas cosas la utilización del tiempo por las cloacas y la política y la documentación y la judicatura, pues es que no es que huele, es que eso es antidemocrático y anti todo. No, y que bueno, se esté utilizando, como ha dicho el gobierno, que yo no lo sé, para coaccionar al gobierno, que no creo que puedan, porque es un gobierno, es muy difícil. Intentarlo puedes, pero terminar coaccionándole lo veo muy complicado. Ahora, 18 teras son 18 teras y quien tenga los desencriptados, porque todo lo complicado está encriptado. Y el encriptado es muy complicado. Eso sí que, eso lo va a tener poca gente. El gobierno seguro que tiene Todo país funciona con claro. los llamados arcana imperi, ¿no? O sea, con mecanismos secretos que si afloran, pues realmente sale mucha basura y huele muy mal. Pero todo país funciona con esto. Tampoco vamos a andar ahora a inventar nada, ¿no? Es decir, que esto funciona. Pero se trabaja más hacia afuera que hacia adentro. Otra cosa es que aflore y cuando aflora, a ver qué mecanismos funcionan ahí. Por ejemplo, componente político que aparece en esas grabaciones es cuando le escandaliza a Garzón el hecho de que un policía esté sonándole el cara al sol, ¿no? Entonces le dice el otro, y la internacional, sí, sonar la internacional. Entonces, ahí aparece el componente político que hablaba yo antes. Pero a mí, que parece que me voy a ir del tema, pero no. A mí me sorprende mucho, hablando de la policía precisamente, que haya tolerado esta policía durante años y años ganar menos que los Mossos de Escuadra. Es decir, Jusapol, que ahora se plantea como una cosa... Sí, pero ¿cuántos años llevan así? Pedro, es decir, lo abordamos en otro momento, si quieres, pero no nos vayamos del asunto central. Sí, a mí lo que me asombra, ¿sabes por qué? ¿Sabes de qué estoy ya asombrado? Del poco respeto que se tiene a sí mismo la sociedad española. El señor José María Aznar, en lugar de estar comparando con el año 34 y con el general Batet, lo que tendría que haber hecho es irse a la Fiscalía y decir, dice esta cinta que a mí me han estado grabando, ¿sabe usted? Y dice quién pagaba y dice claro, cómo. Claro. Así es que trabajen. Pero la complicidad, pero eso con eso, que la complicidad pasa. De la policía con el establishment es tanta que fueron capaces, esa policía de la que estamos hablando, fue capaz de soportar la humillación durante no sé cuántos años, de ganar menos que otro cuerpo policial, no? con las mismas funciones. Si ¿Cómo no va a salir de ahí toda esta mierda? Pero si el comisario de policía, que teóricamente tiene que tener dedicación exclusiva, tiene un patrimonio por encima de 27 millones de euros reconocido. Delante de todos. Eso digo. Delante de todos. Que aquí todo Dios... ¿Para qué va a pedir en subida de sueldo si se lo está llevando crudo? Pero bueno, si es que tenemos otra cosa, que es que no se ha vinculado esas grabaciones. Es que le molesta a un policía que se le había oído el cara al sol y se dice que es muy facha y hay que quitarlo. Y se dice en las grabaciones, no se le puede quitar. Ese policía había hecho unos servicios especialísimos en la lucha antiterrorista. Valorados por Grande Marlaska. Y valorados por Grande Marlaska, especialísimos. Y era el jefe de seguridad de la audiencia, donde el señor Garzón, en su caja fuerte, entraban y salían, parecía la de Harry Potter, porque allí los dosieres y las cosas se perdían en hilo tempore, y había gente que se le perdían los dosieres, y en cambio los hermanos pagaban campañas pro Nobel de la Paz de dosieres que se quedaban perdidos en la caja fuerte del señor Garzón. Resulta que, curiosamente, que no ha pasado nunca en la historia de España, en la Audiencia Nacional aparece en el despacho de un juez un sobre con falso antrax a los 6 meses, que supone el inmediato cese de ese señor que le molestaba al señor Garzón. Y se le quita por el riesgo de seguridad. Para que así en la Audiencia Nacional, una pedía que le quitaran toda la unidad, el otro decía que le quitaran, y mientras tanto entraban y salían, y iba habiendo enriquecimientos curiosos de patrimonio en las familias de algunos de los que están por ahí. Y eso, todo el mundo callado. Pues no, señor, este país ha dicho basta. Y queremos saber si Garzón cobraba o no cobraba de los fondos reservados y cuánto. Bueno, dimitió porque no le daban los fondos reservados en la droga, porque lo que quería eran los fondos reservados. Le importaba un carajo todo. Y todo. Estamos ante una excepcional oportunidad para poner en claro la pecaminosa relación de ciertos elementos de la justicia con ciertos elementos de la policía. La policía lo va a hacer un juez, quien investigue esas operaciones en las que, por cierto, a Villarejo se le imputa haber agredido a una persona, se le imputa haber pinchado, en fin, de todo y nada bonito. Eso con la alternancia de a veces enseñar la placa de comisario de policía, que ayuda bastante, sobre todo a cobrar. Pero es que no es menos lo del otro, el de la carta a Emilio Botín. Querido Emilio, mi fundación necesita 250.000. ¿Y cómo la firmaba, amigos? Baltasar Garzón, real, juez de la Audiencia Nacional.
titular del juzgado número no sé qué de la Audiencia Nacional. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Pues me quedo muy mal. Y entiendo la indignación de los señores letrados de la Gürtel, que parece que están preparando 8, una actuación policial, una querella, una judicial, una querella conjunta contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación después de conocer esta especie de organización del crimen que tiene todos los argumentos de una película de ampones. Pero vamos a recordar una cosa que descubrió esta casa. Cuando la famosa cacería, que es que está ahí. ¿Me lo cuentas? Exacto, lo contamos. Aquel brindis en el que estaba Hack, estaba Garzón, estaba el ministro... Mariano Fernández Bermejo. Estaba Bermejo estaba la fiscal Lola. Y brindaron por 20 años más de gobierno socialista. Y curiosamente, hoy con esa sentencia hay un gobierno socialista. Claro. Ahí el delito importaba un carajo. Lo que importaba era el resultado político de la acción judicial. Que Bermejo estaba cazando sin permiso. Sin licencia, y cazaron en 2 comunidades autónomas. Y que es verdad que les costó el puesto al ministro, por unanimidad. Al juez le costó el puesto en una sala progresista por unanimidad, por prevaricador. Lo que pasa es que este Estado, que es un Estado garantista, con un procedimiento judicial tan viciado, tan erróneo y tan repugnante en origen, pues se sigue adelante el proceso, con lo cual el Supremo y todos los órganos de la justicia están en entredicho porque no han parado esto. Es decir, si es que el problema de Garzón es que a él le gustaba mucho más salir por la tele en un helicóptero, entrando en un barco, que hacer la instrucción bien y que los narcos luego se quedaran libres. Pero él ya había salido en el telediario. A él le importaba más irse de cacería y brindar por 20 años de gobierno socialista que se hiciera bien el sumario de la Gürtel. Porque probablemente acaben todos en la calle. Y es donde tendrían que estar si este país tuviera justicia, Bermejo, a pesar de lo que hubieran hecho, por culpa de los jueces y de los policías. Bermejo. Bueno, yo creo que esto de Garzón, que además ya está calificado, era para cargarse a Garzón desde dentro del propio Partido Socialista. Porque Garzón tenía sus propias expectativas electorales, incluso fuera del PSOE, dentro de ese agujero que hay ahora mismo en la izquierda. Dicho esto, ¿a quién tiene que preocupar esas grabaciones? ¿A la gente decente? No. A los corruptos y a los delincuentes. Porque efectivamente las grabaciones y el espionaje es algo que se da de puerta adentro, de puerta afuera, pero es ilícito. Bueno. Y dicho esto, Javier, lo que está viendo la sociedad española es algo inaudito. Y es que una ministra que presencia como un comisario declara crear una red de extorsión, no denuncia ese delito, y como el presidente del gobierno no destituye inmediatamente a esa ministra, que además es fiscal, y no comienza su procesamiento. Eso en un país decente. ¿Cómo te agradezco, Bermejo, que no hayas dicho que organiza una casa de putas para todos esos fines? Te lo agradezco mucho, la audiencia seguramente. Lo he dicho también. De forma fina. Por cierto, dicho sea de paso, y por acabar con la segunda tentativa dinamitadora, que es la de Villarejo, a mí no me importaría nada que apareciera la lista de los periodistas que cobraban de Villarejo. Sea con dinero o sea con información. Eso es muy largo. Mejor que de las dos cosas hay. Nos vamos a publicidad. Internazionale non è buono. Bueno, señores, pueden ustedes seguir hablando de este complot de policías y de jueces si lo desean, pero les advierto, el día 23 va al Senado Pedro Sánchez a defender su tesis doctoral y no le va a ser fácil. No puede haber ictus, puede haber de todo. Puede haber infartos cerebrales, unos por incomprensión y otros por explicación. Pero para el día 23 han salido, decía antes Román, que a veces pues alguien está pues con el fuelle dándole algunos escándalos para ver si tapa algunas irregularidades mayores. Yo entre aguas mayores y aguas menores no sé distinguir bien, me cuesta saber qué cosa ofende más, pero digo yo que alguien en España puede sentirse gravemente ofendido ante el hecho de que una ministra singularizada con que le han dado la función de portavoz de un gobierno, no es que lo haga brillantemente, ni siquiera se explica bien, atropella la gramática del español extraordinariamente para haber sido consejera de enseñanza de un gobierno autónomo de este país muchos años. Los filósofos se le mezclan. Que es una auténtica aberración del cargo. Los filósofos se le mezclan. Me refiero a Isabel Celaá. Por cierto, a Celaá se la consiente que diga que es que
vamos a tener que pensarnos algunas cosas con los medios de comunicación, porque hacen unas preguntas, no dice impertinentes, pero lo piensa. Y dice que son, bueno, pues una cosa casi con la sentencia hecha. No se pueden admitir. Que no se pueden admitir, que eso lo dice uno del PP y lo muelen a palos. Pero en la plaza pública y el de Al Rojo Vivo de ponente, de abogado defensor. Pero claro, lo dice Celaá, oye, no pasa nada. No he oído ni así, ni así, nada. Ahora, vamos a darle la cobertura a la Celaá, porque resulta que esta señora ocultaba en su declaración de bienes un bien que tiene a medias con su esposo, que es una vivienda, bueno, más que una vivienda es un casoplón, una cosa que tiene 9 habitaciones, 7 baños, un choco de esos que cabe media atleti, 4.500 metros cuadrados de parcela en Verango. Que Verango, dice Román, que es de cerca, ya saben que los vascos son de donde quieren, pues que dice que no es un sitio cualquiera, no es Baracaldo esto, para entendernos. Es muy pequeño y somos todos muy de cerca. Ella ha salido a decir que no, que en realidad eso apenas vale 200.000 euros y tal, pero no ha negado ni las 9 habitaciones, ni los 7 baños, ni... Solo en materiales hay 200.000 euros. Solo en... pero vamos a ver, claro. Lo que he dicho es, no, lo digo por... No estoy justificando nada, porque además esta petit politique a mí me pone nervioso, pero que lo que ha hecho, y hacen todos, es declarar el valor catastral. Sí. El valor, es decir, en ese caso, además, la mitad, puesto que la otra mitad es su esposo. Y sí, lo que ha declarado de valor catastral pues corresponde a unos 11 millones de euros. Y ha dicho unos 190 o 120, no sé. O sea, que ese ha sido además, el sistema. Cerca pero de Bilbao, otros, probablemente. Cerca de Bilbao todo vale mucho más. Sí. Pero mucho más. Por eso te digo, no te cuenta que si el campo de fútbol es una catedral y el puerto es un superpuerto, vamos, eso, que sería una VPO en cualquier, vamos. Otra cosa sería información, no es que justificara nada. Bueno, al hilo de esto ha salido Albert Rivera a cantarle la caña a la señora Celaá, que parece la lugarteniente del doctor Spock. Y le ha venido a decir, oiga, aclare usted esto de su patrimonio porque ya es, no sé, ya hemos perdido la cuenta entre lo de Pedro Duque, entre lo de Maxim Huertas, luego lo de la otra, en fin, ya estamos todos en la sospecha permanente. Y les recuerdo, es que este es un gobierno que llega donde llega, temporalmente era una condición sine qua non, y además porque no era digno el que estaba. Nosotros somos los ejemplares, ellos no. Sí, hombre. Y ahora, miren ustedes, si es que cada semana hay un lío. En fin, vamos a escuchar a Rivera y ahora abro la mesa. Se hizo una publicación de bienes el otro día y parece que hay una propiedad que no está declarada. Vamos a ver si se subsana y se explica qué es lo que ocurre, porque la portavoz del gobierno, ni más ni menos, ha ocultado esa propiedad. Creemos que la ministra tiene que dar explicaciones, esperemos que en las próximas horas las dé, pero quiero recordar que aún están pendientes de comparecencia la señora Delgado, el caso Delgado, con todas las contradicciones y mentiras que hubo, muy grave para una ministra de Justicia, y está pendiente el señor Duque de pasar por el Parlamento. Bueno, vamos con Celaá. No, bueno, vamos a ver, que no salen los números. Sencillamente, el único problema es que no salen los números y ya está. No, ni más. Oye, yo he estado en las tertulias en el País Vasco con ella y no nos pagaban suficiente para tener esas casas. Exactamente. Se lo garantizo. Ni como consejera tampoco salen los números. Sumas los sueldos públicos, porque además es muy sencillo, son sueldos públicos en dedicación exclusiva. Y lleva tantos años en el Machito que no hay manera de eludirlo. Y a su marido tampoco, no se pone la profesión de su marido. No, también ha estado en lo público. O sea, también. No hay problema de que las sumas es... Bueno, tal vez, vamos a dejarlo en que tal vez una herencia, pero eso es no relevante. Curiosamente, los políticos de este país todos han heredado. Yo no comparto eso de la envidia por los cuartos de baño, ni de las cantantes, ni de las políticas. Me da igual. Simplemente les digo una cosa. Se miente cuando se esconde. Y eso es letal en política. Y además, parecía un principio asentado. No se te ha olvidado un coche antiguo que tenías perdido en un garaje, que hay que tener muchos para que se te olvide algún coche. El presidente anterior del gobierno no sabía si había pagado o no las vacaciones. Yo no conozco a ningún español que no sepa si ha pagado o no las vacaciones, ¿no? Hay gente que se le olvida casas de ese tamaño. Vamos, yo te puedo decir hasta en cuántos plazos. Bueno, yo también. Pero ¿qué quiero decir? Es que... Pero a mí me parece mucho más grave, porque es mucho más... El problema del pueblo español en este sentido es que saltamos rápidamente a la vivienda, al barco que tenga Pedro Duque o no en Javea, que parece que lo tiene, no sabemos en qué sociedad, a que Maxim Huerta tuvo un problema con Hacienda que si ya pagó, pues ya lo tuvo, ya lo pagó, y a lo de verdad serio, que es lo de la cloaca del Estado. Claro. Eso es lo serio, porque eso es estructural.
de un Estado de Derecho. Pero recogiendo eso... Lo otro es fuegos artificiales con el dinero, porque a la gente es lo malo, que solo importa el dinero. Aquí lo que tiene que valer es la prevalencia del Estado de Derecho y las garantías institucionales que tenemos que tener los ciudadanos, cosa que no los tenemos. Yo voy a manifestar al final de una discrepancia con mi amigo Javier, pero te voy a decir, yendo a lo esencial, que lo que tú dices, lo de las cloacas, yo lo que le reprocho a la señora Celaá, siendo socialista, pero diciéndose, es que fue poco más o menos la que de facto introdujo o impulsó mucho la inversión lingüística en el País Vasco. Sí. Absolutamente. Una Castolera fue lo mismo que Ernest Maragall. Porque, vamos, hay que tener narices para creer en la igualdad de los españoles, igualdad de oportunidades, y obligar a los pobres niños vascos a todo respeto a esa lengua, pero un respeto cultural. Pero evidentemente como igualdad de oportunidades en la vida no le va a dar. Dicho lo cual, mi discrepancia es, sin embargo, que a mí sí me parece una persona elegante. Ah, bueno, pues usted mismo. Esto pero no le perdono lo otro. No, pero mira, hay cosas que no entiendes. Hay un problema de algunos socialistas que cuando están en el nacionalismo se mimetizan perfectamente con los nacionalistas. Y tanto. O'Donnell Orzara, como está en Madrid, habla de la derechona. Bueno, pues por cierto, no se refería así cuando la derecha, el Partido Popular, lo hizo alcalde de San Sebastián durante 12 años. Entonces no era la derechona, ¿eh? A él no le importaba estar con la derechona mientras fuera alcalde. Ahora viene aquí, va de moderno y progre, la derechona. Pero tío, que si tú has sido lo que eres gracias a la derechona y no te producía urticaria, ten un poco de decencia de aguantar tu historia. Balbás. Bueno, lo que está claro es que están apareciendo muchos chalés, unos son de verano, otros son habituales. ¿No? Sociedades, hay que distinguir dos tipos de sociedades. Una son las sociedades patrimoniales, que hay muchas, es decir, los que somos asesores fiscales, asesores financieros de empresas y tal, pues lo conocemos, pero tributan, ¿eh? Y tienen que hacer la tributación como corresponde. Más peligrosas son las sociedades profesionales, que los rendimientos van a renta, haya sociedad profesional o no. O sea, porque eso nunca se ha permitido, independientemente de quién lo diga, otra cosa que un rendimiento profesional va a renta. O sea, un presentador de televisión va a renta, se llame sociedad limitada o sin limitada, da igual. Eso es así y siempre fue así. O sea, otra cosa es cuentos que otros han contado. Las sociedades patrimoniales, al fin y al cabo, pues una sociedad que tiene un activo y tiene que declarar unos ingresos. Si lo utilizas y tú no tienes que declarar el ingreso mensual, semestral y tal. Pues pagar el IVA es deducible. Solamente los gastos son deducibles si son necesarios para la obtención del ingreso de ese activo inmobiliario. Como en todos los bienes, como en todos los bienes. Esa empresa. Hay muchísimas, ¿eh? Que quizá en España haya más de 100.000 o 200.000 sociedades patrimoniales. Hay muchas que las tiene gente normal. Entonces, también ha aparecido en la directora general de Televisión Española, que tiene 76 años y estaba jubilada. O sea, que es normal que les tenga, pero lo que tiene que hacer es declarar. Lo que tiene que demostrar es que los ingresos de esa sociedad patrimonial... Rosa María Mateo. También digo que es que hay muchas, porque hay por todos los lados ya. Estoy perdiendo la cuenta de la cantidad de casas de verano, de habituales, en fin, de jubilados, de no jubilados. Es que aparecen de todo, ¿sabes? Entonces, es un instrumento que se ha utilizado mucho no solo en España, sino en Europa. Hay muchísimos ingleses que en Javea, que es donde tengo yo una casa cerca de la del ministro Duque, ¿sabes? En Villaluna. Hay muchísimos ingleses y alemanes, hay mucho más ingleses que alemanes, en Javea, que tienen sociedades tenedoras. En Londres o en Gibraltar, donde les dé la gana, o sobre todo en Jersey y Man, que son sus especialidades, donde tienen esas tenedoras activas. Y es legal, pero tienen que declarar lo que tengan que declarar. Y eso está totalmente regulado, o sea, está absolutamente regulado. Y tiene que ir en el impuesto de sociedades el ingreso correspondiente al activo. Está claro, eso es lo que falta. Si eso es lo que falta, pues es lo que tiene que demostrar, querido amigo. Pero y otra cosa más importante que esa, el origen del dinero que financia la compra del activo. Bueno, son las dos cosas. Y sobra un postureo. Pedro Sánchez diciendo hace un año: si cualquiera de que esté en mi ejecutiva tuviera una social, lo echaría en 24 minutos. Pues a ver, porque esa frase queda muy de postureo, pero ahora ejecuta. Bueno, quiero que escuchen la explicación del astronauta. Quiero que escuchen a Pedro Duque. Balbás, si es que me das la noche. No, si es que me das la noche. Después te cuento la explicación. Vamos con Duque y su explicación a propósito de esa cosa que
Bueno, es un tío tierno. La primera explicación hacía reír, era como si fuera un cómic, pero a medida que se ha metido en este jaleo, ha cambiado de asesores, los asesores le dicen que ha pagado más que si lo hubiera declarado. No, eso no se lo crean, pero vamos, ni lo diga Duque ni lo diga Neil Armstrong, que fue el más famoso de los astronautas americanos. Vamos a escuchar a Duque. Respecto a mi sociedad familiar, pues les puedo decir lo siguiente. Como ya comenté en su momento, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión. En breve tendrán ustedes, bueno, a ustedes les va a dar igual, pero los medios de comunicación, el informe completo. Y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ningún ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario. Y había una pregunta que decía si hoy pondría la sociedad... No. Este hombre sopla y sorbe a la vez. ¿Cómo? Vamos a ver, tío. ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué? Pégate un tiro, macho. ¿Pero qué asesores tenías? ¿En qué basurero los compraste o los contrataste? O sea, que ahora ha llegado otro asesor que te ha contado la milonga de que incluso puedes haber pagado de más por reclama Hacienda. A la majo, venga, hombre, vete a la luna. ¿Pero qué te crees? ¿Que somos tontos todos? ¿Todos y cada uno de los tíos para los que te explicas te crees que somos tontos? ¿Te puedo decir por qué también nos toman por tontos? Y un poco recojo a Román. La explicación del señor Ábalos, auténtico. Y yo estaba en Bruselas, pero me la tuve que hacer repetir. Es que, bueno, es que a un miembro del Partido Socialista se le exige más. Pero esto claro, no lo uno es. que viene de fuera, uno que viene de fuera, no se le puede exigir tanta ética. Refiriéndose a eso que había dicho Sánchez de a los 24 minutos le digo que se vaya. No, era solo para los colegas de mesa. Enrique era peor. Eso era es peor tomarnos porque el pelo él de una manera... venía a esbozar una teoría de que en el mundo del PSOE hay políticos gregarios y hay cracks del fútbol. Y cuando tú te traes a un crack del fútbol, pues, hombre, no le vas a exigir el mismo rigor que a los otros. Vendría a querer decir esto, que la agencia tributaria, hombre, pero si es Messi, si es Cristiano Ronaldo, estos mangancha. No. Si es Piqué, que pague. Eso sí que si es Sergio Ramos, que pague. Oye, pero hombre, chico, pero ¿qué jaez moral tienen estos tipos? Pero es que es extraordinario. Bueno, y se me ha olvidado, pero no se me va a olvidar. Se me había olvidado hasta ahora hablarles de la tesis de Sánchez. La última vez que habló, hace mucho tiempo, ha habido que buscar aquí, nos hemos dejado las pestañas buscando, porque él habla de otras cosas. Él va como los hombres de negro, por las calles de Nueva York, pensando en el futuro de España, el futuro... El mundo. No sé cómo le arregla a Bego, no sé si cómo le sabes que arregla a Bego la africana lo del centro del IE Business School, en fin, esas cosas. Y de repente hemos encontrado la última vez que habló Pedro Sánchez de su tesis doctoral. No se lo pierdan. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. La última vez que habló a los españoles fue a pregunta tasada el día que vino Merkel a pasar unos días de solaz en el Coto de Doñana. Desde entonces, por tuit como Donald Trump, nada más. Este que se quejaba de que Rajoy era el doctor Plasma. Pues este es el doctor Sánchez. Bueno, el doctor Sánchez es una piedra angular para saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular, ahora dirigido por Pablo Casado. Y qué son capaces de hacer en esa cámara muerta, que se llama Senado. Ahora mira tú por dónde les ha caído la suerte de alojar, cobijar algún debate interesante. Pero ¿sabrán hacer lo que tienen que hacer? No, la democracia es una cosa que me hace mucha gracia, porque hay alguien que va siempre de demócratas, que son los progres, que ya sabes que viven en la sociedad en progres o radicales, no hay término medio. Entonces los progres, que son los demócratas, son los que dicen, como en el Senado no tenemos mayoría absoluta, pues nos lo saltamos. Y se les olvida que el Senado lo hemos escogido los ciudadanos españoles. Entonces, si el Senado está ahí,
Vale, y es una Cámara democrática, elegida con la voluntad de los ciudadanos, mal que le pese a Sánchez, a su gobierno y a todos los del PSOE que están horrorizados. Sí, pero el Senado tiene que funcionar y si no lo cerramos entero, pero no ahora que molesta, sino desde hace mucho tiempo o para el futuro. Sí, yo lo hubiera cerrado desde el minuto Yo desde cero. el primer minuto, pero mientras está. Y el ser demócrata se demuestra Román, respetando las cámaras, no como este gobierno que se la salta. A que tengo dudas sobre la capacidad de acoso del grupo parlamentario mayoritario del Senado con el presidente del gobierno. Eso será una evidencia de incapacidad política. Pero lo que están haciendo los otros... Tengas en cuenta que además Ciudadanos no está en el Senado. Empezando por el gobierno... Sí, tenemos 4 senadores. No estáis en el Senado. Empezando por el gobierno, eso digo es que yo. no puede hacer saltarse a la institución. Autonómica, ¿no? Claro. Es decir, esta semana hemos vivido... Bueno, Pedro Sánchez ha dicho como elemento de explosión que convocará elecciones cuando la coyuntura electoral sea favorable. Bueno, estoy esperando que alguien le ponga una denuncia por falsedad documental al director del CIS. Sí. Porque si 10 puntos de ventaja no es una coyuntura favorable... a ver, Barbás, tú y yo... Pedro Sánchez no se imagina en su vida poder llevar 10 puntos de ventaja al Partido Popular. Y si hubiera constancia de que hay 10% de ventaja... No, ya estaba convocado. Vamos, sin ninguna duda. Las había convocado antes de ayer. Lo que demuestra la falsedad documental del CIS. Sustituyo mayorías y con un poco suerte, pero bueno, vamos. Los nacionalistas estos igual no valían para nada. Entonces, a lo mejor el Torra hubiera quedado torrado. Pero bueno, es que depende del resultado. ¿Tú sabes lo que son 10 puntos? Pues eso. En circunscripciones, en toda España. Pero por eso. El primero, vamos, por favor. Y entonces dicen que el CIS es verdad. ¿No, verdad? Eso significa que ganas en Málaga. Pero que te quiero decir 10 puntos es que ganas en Málaga. Al señor del CIS, que lo hace con dinero de todos nosotros los españoles, y que ha sacado esa barbaridad, esa soflama de WhatsApp y de Internet de los 10 puntos con el mapa de España en rojo, es que es dinero nuestro y eso es malversación de caudales públicos. Esto también lo cerraba el mismo día que el Senado. Pero el mismo día que Televisión Española, que tiene las menores audiencias de la historia. Quería decir que, en efecto, han dicho que el doctor Sánchez va a hacer un viaje relámpago a España el día 23. Tienes razón, para visitar el Senado. Viene en Falcon. Eso sí, lo único que se puede decir es que es el primer, y para vergüenza de los anteriores, es el primer jefe de gobierno de España que habla inglés y francés. Además. Y bien, además. Y además viaja, Hombre, él fue lo que está claro es que viaja a América. Él fue como uno de mis asesores en el Parlamento, fue asistente parlamentario. Pero asistente tuyo. ¿Tú le viste allí de asistente? No mío, fue de Westendorp, creo. En Bosnia. Pero no fue más que un currito allí. Bueno, quiero que vean, ahora le doy la palabra a mi amigo Bermejo, pero quiero que mientras tanto se reciclen viendo otro casoplón. Esta es la cocina del casoplón, y eso es el huerto urbano. No tan deprisa, chicos, que no lo disfruto. El casoplón de Pablo Iglesias y de su churri, tan polémico. Ya saben, ha quedado organizado. No, esos 600.000 euros no vale. Ha quedado organizado ahí ven para que los patos se sientan a gusto. Luego verán el huerto urbano y la cocina, que me los debéis, que han pasado muy deprisa. En la navata, sí, señor. Bermejo. Eso vale otro precio, querido amigo. Vamos a lo que vamos. Volviendo otra vez a lo de Pedro Duque, que es evidente ya la decepción que yo sufro personalmente porque no ha demostrado nada. Pero fíjate que eso que ha dicho de que a lo mejor ha palmado dinero puede ser verdad. Porque si ha declarado los ingresos a través de la sociedad y ha tributado como impuesto de sociedades y además se tiene que quedar un 10% en la reserva de la sociedad... vamos mal. Ha podido palmar, los 3 últimos años esa sociedad no tiene ningún ingreso. Pero cuando los haya tenido... hipótesis es imposible. Cuando los haya tenido, porque la declaración del patrimonio por el IRPF es menor la tributación que por sociedades. Pero bueno, esto es un paréntesis para los espectadores. Imposible. Pero vamos, que ya ha tenido tiempo de demostrarlo. Ya ha tenido tiempo de demostrarlo y no lo ha hecho. Impuesto de sociedades, lo que hay que aplicar, no es otra cosa. El Duque está en la luna. En todos los aspectos está en la luna, sí. Bueno, a mí me parece que lo más grave de lo que pudo haber dicho Sánchez está lejos de la tesis doctoral, de estas historias que pues es muy difícil de conocer hasta el fondo. Es decir, podemos hablar más o menos, pero al fondo tampoco podemos conocer bien. El caso de la tesis parece que está bastante más claro. El caso de Duque pues habrá que verlo. En fin, estamos juzgando previamente.
Entonces, a mí yo creo que lo más grave es lo de la nación de naciones. Es decir, eso que debe ser lo que está meditando ahí en Nueva York, debe estar contando naciones españolas, si son 2, 3, 4 o 5. Entonces, eso a mí me parece mucho más, que ejerce una labor de zapa sobre el Estado mucho mayor que cualquier otro tipo de corruptelas. Bueno, recapitulando, porque estamos al filo de terminar el programa, ¿estamos de acuerdo todos en que este gobierno está agotado técnicamente o no? Balbás. No, yo creo que nació agotado. Vamos a ver, no, ahora está mucho más agotado. Está... la cuerda de la cometa era, somos ejemplares y somos más dignos que los que están. Agotado es cuando no tiene márgenes de maniobra. Uno que está en el gobierno, pues tiene margen de maniobra. La primera es nombrar ministros y la segunda es convocar elecciones, querido amigo. Y segundo, controla en gran parte de los medios del Estado. Ahora, los que están todo el día diciendo que convoque elecciones y no tienen fuerza de convocar, convocará, si con 176 escaños le sustituyes y lo convocas tú. Pero eso es la fuerza política. Yo creo que agotado no está. Lo intentan, yo creo que ha habido un intento bastante fuerte que sí que ha llegado al fondo por parte del PP y Ciudadanos de en su electorado, fijar electorado, pero en la izquierda yo creo que ha llegado poco, o sea que márgenes tiene, o sea que agotado no, y yo creo que las elecciones serán, como te he dicho, antes de un año, en total. ¿Estáis de acuerdo Todas serán antes entonces de un año. en el agotamiento en el que están más quemados que el ninot de las fallas valencianas que decíamos al principio? Yo creo que el listón que había dejado Rajoy era muy bajo y que Sánchez, con la rapidez de los acontecimientos, está logrando pasar por debajo. Bueno, me parece que yo creo que este es el gobierno Duracell, como el conejito Duracell, que es durar, le da igual. Lo político no le va a echar, solo podría echarle la corrupción, porque él se va a quedar todo lo que pueda y más. Bueno, pero veremos si se lo deja. Dudo mucho que unas elecciones pronto cambien la actual relación de fuerza, por lo cual, a ver si no cometemos el error que se hizo después del 155. Unas elecciones pronto gana el PSOE. O sea, no gana el PSOE en total, digo que crece. Desde el mecanismo del Estado... Bueno, esa es mi óptica. Si se están quemando, cuanto más se quemen, más desgaste tiene. No te olvides... No tenemos tiempo para más, Balbás. Un segundo. No tenemos tiempo para más. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los 5, muchas gracias a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares y les deseo un muy buen fin de semana en lo que queda de él. La situazione dell'acqua non è buona. La situazione quando